como decían los simuladores. Bueno, entonces, ¿hasta dónde habíamos llegado al día de ayer? Muerte del Terminamos con la empleador. extinción por muerte del empleador. Perfecto, y ahí lo habíamos terminado. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la filmina o abrir el archivo. Extinción por voluntad de una de las partes. Perfecto. En realidad, no, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir mi PowerPoint porque este es muy lindo, pero es para ponerlo en... Pero voy a abrir el mío. Estoy abriendo cualquier cosa. A ver, mientras, como diría en la televisión, mientras yo abro, repasemos. A ver a quién tengo en pantalla. Tengo a Romero Rocío, quien nos va a contar a todos cuál es la clasificación de extinción que yo di ayer. No estuve en la clase de ayer, profe, pero estuve tomando apuntes igual. Una puntería. Bueno, a ver. Tengo apuntes. A ver, contame. Tengo que está por cumplimiento del plazo o el objeto, por la voluntad de las partes, o puede ser por fundada en causas no vinculadas a la voluntad de las partes o la voluntad de una sola de las partes. Buenísimo, esa que tengo, excelente. A ver, ¿a quién tengo? A Erika Steng, ahí también lo tengo. Contanos la extinción por cumplimiento del objeto o del plazo, ¿cuáles eran? Así, sucintamente. Sí, hola, era los contratos a plazo fijo, que se pueden celebrar hasta 5 años. Dice que cuando el plazo convenido es mayor a 1 año con preaviso, el empleador debe pagar una indemnización reducida, que es como una compensación por los servicios prestados. Si es una ruptura ante tempus, es decir, sí, antes del vencimiento, si lo despide sin causa, debe pagarle una indemnización por despido sin causa, que es el 245, sí. Y daños y perjuicios, que son los salarios que le restaba percibir hasta que haya terminado el plazo del contrato. Perfecto. ¿Cuál más había? Luego tenemos también el contrato eventual, que ese no lleva preaviso, porque bueno, justamente está atado a lo que sería una eventualidad. Ante la ruptura ante tempus corresponde una indemnización sin causa, o sea, el artículo 245, y daños y perjuicios también. Sí. Que son los salarios que tendría que haber percibido el trabajador hasta haber cesado la eventualidad. Y luego tenemos la jubilación, que es la extinción natural del contrato de trabajo, que está ubicado en el artículo 252, la Ley de Contrato de Trabajos, que cuando el trabajador reuniere los requisitos para jubilarse, el empleador puede intimarlo y tiene que esperar el plazo de 1 año, así declara el contrato de trabajo extinguido. Tiene que tener como mínimo el trabajador 30 años de aporte, tiene que estar registrado, obviamente. Para el caso de las mujeres son 60 años y para los hombres 65, aunque si ellos quieren, por voluntad propia, pueden continuar trabajando 5 años más. Perfecto. A ver, vamos a... Candela Dengra, no estás con cámara, así que, a ver si estás por ahí. Puedes activarte el micrófono, Candela Dengra. No está, hizo la gran, dejó ahí. A ver, Santiago Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Qué otras extinciones habíamos visto? Sí, a ver.
Contrato eventual No, ya eso y ya lo vimos. jubilación. Eso ya lo vimos. La segunda clasificación que vimos. Esa era cumplimiento del objeto o plazo. La segunda, ¿cuál era? Por voluntad de ambas partes. Por voluntad de ambas partes. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran? Por un lado, la rescisión, que es cuando se da por mutuo acuerdo o disenso, Perfecto. mediante escritura pública o autoridad administrativa o judicial. Perfecto. Y por otro lado, la de abandono voluntario. Perfecto. ¿Cuánto tiempo debería pasar según la jurisprudencia para que esto se dé? 6 meses. 6 meses. Perfecto. Después, a ver. A ver, ¿a quién tengo acá? Santiago Mazzoni. ¿Cuál es la otra clasificación que hagamos? Extinción por causas ajenas a la voluntad de las partes. Perfecto. ¿Cuáles eran? La muerte o incapacidad del trabajador. El concurso o quiebra del empleador. Sí. Muerte del empleador. Fuerza mayor. Sí, en realidad, bueno, muerte es uno, Y- incapacidad muerte del trabajador es una, incapacidad del trabajador es otra. ¿Sí? Y después faltaba uno. Sí, ¿Cuál era? Esta muerte, incapacidad, no me acuerdo. fuerza mayor, quiebra, muerte del empleador en algunos casos. ¿Y cuál falta? Inhabilitación. Inhabilitación, sobreviniente Sobreviviente del trabajo. Ah, esa es verdad. trabajador. 247. Exactamente, perfecto. Y hasta acá habíamos llegado, ¿no? Así que vamos a continuar. Ahora sí. Profesor, vimos también la parte de concursos y quiebras y un par más dentro de esa misma tipo de extinción. Sí, pero creo que ya las nombramos todas, porque concurso y quiebra era una, fuerza mayor otra, y después muerte del empleador, en el caso de que el empleador sea parte necesaria para el contrato de trabajo, ahí se extinguiría, porque si no puede llegar a haber cambio del empleador y el contrato sigue vigente. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer, ahí ya la tenemos a Melody en línea, le voy a pedir perdón a Melody que no voy a hacer el PDF que armaste, que es hermoso, que te lo están halagando, porque como me gusta pasar en PowerPoint, pero no significa que no lo haya compartido. O sea, voy a compartir pantalla, mi humilde PowerPoint, y vamos a ir a la parte a donde habíamos terminado, y continuamos con extinción. Es muy interactivo, es una cosa de loco este PowerPoint. Me lo pidieron de Harvard, dicen que quieren dar una clase. A lo que dije, no, esto es solamente para la UBA, no hay. Bueno, extinción por voluntad de una de las partes, que es quizás diríamos, la más común en general, o por lo menos la que en mayor cantidad de veces se da respecto de las otras. ¿Sí? Esto es muy simple de determinar. Cuando se habla de extinción por voluntad de una de las partes, es cuando una de las partes en forma unilateral, porque es una, obviamente, decide extinguir el vínculo. ¿Sí? Como en el contrato de trabajo tenemos solo dos partes, porque no puede haber más, trabajador y empleador, bueno, va a depender de en cabeza de quién está la voluntad de extinguir el vínculo para saber de qué tipo de extinción estamos hablando. Empecemos por la iniciativa del trabajador. ¿Sí? Cuando hablamos de la iniciativa del trabajador, tenemos dos tipos de extinción. La que es aquella que tiene que ver con una motivación que tiene que ver con la decisión del trabajador de no seguir prestando servicios en la empresa, sin importar mucho el motivo por el cual quiere irse, porque puede ser por un buen motivo que consiguió un trabajo mejor, o puede ser por un motivo que ya no se banca más el empleador y dice, listo, ya está, renuncio. Entonces, se va a dar este tipo de extinción, que es la renuncia. En el ambiente del derecho laboral, para los abogados laboralistas,
y principalmente, bueno, en realidad no principalmente, para los que ejercen la profesión representando al trabajador, la renuncia es como una mala palabra. Es decir, siempre se puede apelar a cualquier cosa antes de que el trabajador renuncie. Esto tiene que ver por analizar si el empleador no está incumpliendo con alguna norma para saber si se puede reclamar y que el trabajador, antes de dar por finalizado el vínculo, puede reclamar el resarcimiento por aquellos incumplimientos por parte del empleador. Ahora, como la palabra misma lo dice, o sea, no hay una palabra tan clara como esta. Si el trabajador renuncia, no puede reclamar algunos derechos que ya murieron con la renuncia. Cuando hablamos de la renuncia, y también se acuerdan que habíamos dicho que es una de las excepciones al principio de irrenunciabilidad, porque cuando el trabajador renuncia, ya no tiene más derecho a seguir en el trabajo, a que se le conserve el puesto de trabajo, ya no tiene más derecho a seguir devengando salarios, ya no tiene más derecho a seguir acumulando días de vacaciones, ni obviamente tiene derecho a un aguinaldo, y tampoco va a tener derecho a una indemnización por despido, porque en realidad no es un despido la extinción, sino es una renuncia. ¿Sí? Pero no es que pierde todos los derechos y cuando renuncia no cobra más nada, sino que va a tener derecho a una liquidación final, que vamos a ver seguramente a partir del lunes. Liquidación final es, se le pagan todos los rubros devengados hasta el día que el trabajador decidió renunciar. Ahora bien, para que este tipo de extinción se perfeccione de manera correcta y no pueda ser impugnado o invalidado, es necesario que se den ciertos requisitos. Primero que tiene que ser voluntad del trabajador en forma personal. Es el trabajador quien renuncia. ¿Sí? Por eso la forma en que debe configurarse este tipo de extinción conlleva una notificación fehaciente por parte del trabajador al empleador. Esto significa ir al correo y mandar un telegrama de renuncia. El correo va a constatar la identidad de la persona que está enviando el telegrama de renuncia con quien figura en ese telegrama de renuncia. O sea, palabras más, palabras menos, acredita la identidad del trabajador. Esto quiere decir que no sea enviada por otro. ¿Sí? No podría ser enviado por un apoderado la renuncia, tiene que ser enviado por el trabajador. ¿Sí? No puede ser por otra. Yo vengo a renunciar por él, después él me dijo que quería renunciar al trabajo, entonces vengo a renunciar. No, eso no. Tiene que ser. De hecho, el correo le dice, a ver, su DNI, el empleado del correo mira a ver si es la misma cara del trabajador y le dice, bueno, listo, envía este telegrama, firme acá, constata la firma, certifica la firma y después ese envío postal hace las veces de una vez enviado de un instrumento público. O sea, no se puede cuestionar la validez salvo redargución de falsedad, salvo decir que en realidad hubo algo mal que no es tan fácil, ¿no? Esto para acreditar, o sea, todos estos recaudos que deben cumplirse en la renuncia, de hecho, la gente del correo es bastante cauta en esto. Si una persona va a renunciar, hasta le toman huellas digitales, por decir así, extremadamente, para que no haya dudas de que es el trabajador quien quiere renunciar. Ahora, usted me dice, bueno, pero ¿este acto podría llegar a ser cuestionado? ¿Podría declararse la nulidad de este acto jurídico? Podría. ¿En qué casos? Cuando se acredite de que ese acto no fue voluntario. Es decir, si se acredita que ese acto no conllevó el consentimiento del trabajador, el trabajador fue obligado de alguna manera a realizar ese acto y no estaba consciente, no estaba con todos los sentidos o todos los planetas alineados para hacer este acto jurídico, para realizar este acto jurídico, podría llegar a invalidarse ese acto. Para eso el trabajador tendría que denunciar que hay un vicio de la voluntad y el juez laboral podría decretar la nulidad de ese acto jurídico y que el contrato no se haya muerto, sino que siga vigente. No es algo muy común y no es algo tan fácil de probar. No es que, bueno, no
No es que yo voy y digo, mira, el empleador me dijo que si yo no renuncio, no voy a cobrar nada porque en realidad ellos se van. No, eso no es un acto viciado de la voluntad. Un acto viciado de la voluntad es cuando, por ejemplo, lo obligan de alguna manera y está amedrentado de alguna manera. Yo voy a dejar de compartir pantalla porque quiero que alguien... Hoy está mi locutora personal, así le hago leer algo. Profe, una pregunta. ¿Cómo Sí. se podría demostrar en este caso? ¿Quién O sea, quién está hablando? Braña Lourdes soy. Lourdes, ¿ves? Otra ansiosa. Justo yo estaba buscando y por eso estaba viendo si estaba mi locutora personal para que me No, lea. Mercedes no puede presentarse hoy. Ah, perfecto. ¿Para leer? Entonces, para Lourdes, vos vas a leer. Bueno. Vos vas a leer, a ver, obviamente que Mercedes no se sienta que le estamos robando el puesto, pero bueno, a ver si encuentro, espero encontrarlo, ¿no? Porque... Sí, seguramente no lo encuentro. Denme un minuto, mientras pregúntenme otra cosa si quieren. Una pregunta. En el Sí. caso de que se dé que el empleador obliga al trabajador a renunciar por motivos nada. En ese caso no sería entonces por voluntad del trabajador, sino que como que estaría con la figura de... En realidad es algo tan simple como esto. Todo acto jurídico tiene que ser voluntario. Hablamos de acto jurídico, significa algo que hace una persona. ¿Sí? Esto en cualquier rama del derecho. Si ese acto jurídico no es voluntario, eso significa que está violada el consentimiento, o sea, no hay voluntad, no está violada su voluntad. Esto Pero en ese significa... caso no sería por iniciativa del empleador, porque es como que él es el que... No, porque el acto es voluntario del trabajador. El trabajador está renunciando. ¿Sí? Si está renunciando es un acto que emana de la voluntad del trabajador. Ahora, como la clasificación misma lo dice, es voluntario. Si esa voluntad se encuentra viciada, es que no es voluntario. ¿Sí? Esto no es el trabajador. O sea, para realizar un acto jurídico tiene que ser libre. ¿Sí? No, sí, entendí. Mi consulta era porque en el caso de que lo obligaran a renunciar, es como que sería la voluntad no saldría de él, sino que saldría del empleador, que es el que quiere que el trabajo. Sí, bueno, pero eso es, no habría voluntad acá, porque no hay voluntad del trabajador, y por lo tanto, como no se configura el acto jurídico que emana de la voluntad del empleador, no habría acto jurídico. ¿Sí? A ver, Lourdes es la que iba a hablar, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Sí, estate atenta. Voy a abrir un Word y vos me vas a leer. Ahí. Acá. Sí. ¿Renuncia a esa parte? Sí, renuncia, aviso del acto. Esto es un caso, esto es muy interesante, es un caso de jurisprudencia, si bien es viejo, porque creo que es del año 99, ¿no? Algunos no habían nacido, increíble, algunos no habían nacido cuando salió este fallo, pero es muy interesante, mira, lee lo que dice. Bueno, vicio del acto extintivo, artículo 57 y 240 de la LCT. Si el actor fue acompañado a la oficina de correos por dos personas dependientes de la accionada, uno de ellos de seguridad, que lo intimidaron a enviar el telegrama que personal jerárquico de la demandada redactó, que lo escoltaron tanto en el ingreso a la oficina postal como dentro de la misma, y el dependiente no llevaba consigo el documento de identidad a fin de justificar o acreditar la identidad en los términos del artículo 240 de la LCT, no obstante lo cual, las personas que lo custodiaban firmaron al dorso del telegrama a modo de dar fe, como si revistiesen la calidad de escribanos públicos, tales circunstancias unidas a que esa misma tarde el actor notificó a la demandada los hechos mencionados y los vicios de que adolecía el acto extintivo, frente a los cuales la empleadora silenció su respuesta en los términos del artículo 57 LCT, resulta ajustado a derecho el despido indirecto dispuesto por la actora. O sea, está un poquito viciada la voluntad del trabajador, ¿no? Lo acompañaron dos personas de seguridad, lo escoltaron, le dijeron renunciar, se lo habrán dicho de buenos términos, ¿no? Me imagino dos patobicas diciéndole, y encima, o sea, tuvieron la mala suerte, ¿no? De que el trabajador no había llevado el documento, entonces le dijeron, no, vas a renunciar o vas a renunciar, entonces damos fe de que vos sos vos y vos querés renunciar, pero también es importante lo que establece esto, de que el trabajador enseguida denunció el vicio de la voluntad, no es que esperó un mes,
y después dijo, no, bueno, se vició mi voluntad, porque si transcurre un tiempo, ese vicio, ¿se acuerdan? Actos nulos y anulables. Bueno, el acto nulo es que nunca existió, que no sería este caso. El acto anulable es un acto que es válido en principio hasta que de repente hay una denuncia de nulidad y el juez determina que es nulo, ¿sí? Entonces, por eso es anulable. Pero que esa nulidad o ese vicio de la voluntad puede ser consentida. Ese acto anulable puede ser válido si no se denuncia la nulidad. ¿Se entiende? Acá pasa esto. En principio, por los hechos que vemos, cualquier juez podría decir, no, es un acto que está viciado a la voluntad. O sea, cualquier acto jurídico, de derecho civil, laboral, comercial, si la persona que lo hace no es libre de hacerlo, no es un acto voluntario. Por lo tanto, está viciada a la voluntad. Por lo tanto, es nulo ese acto. Pero para ello, el trabajador tiene que, en legal tiempo y forma, acá, justamente al otro día, denunció de que había sido amedrentado para renunciar. Por lo tanto, lo que se determinó en este caso es que la renuncia había sido inválida y que el trabajador después pidió que lo reintegren a reincorporarse, no lo dejaron entrar, por lo tanto se consideró despedido. O sea que por eso a ver, lee este también, el otro. Obligaciones de las partes. Sí. Eso. Irrenunciabilidad de derechos, orden público laboral, artículo 240 del ST. Necesidad de ausencia de vicios de la voluntad. Si bien la ley de contrato de trabajo prevé en su artículo 240 la posibilidad de que el trabajador pueda disolver el vínculo formalizando el acto mediante despacho telegráfico cursado personalmente por su empleador o ante autoridad administrativa, su voluntad no debe estar viciada por error, dolo, violencia, intimidación, simulación o fraude. Por ello, si se pretende impugnar la validez de la renuncia, es preciso demostrar la existencia de algunos de los vicios de la voluntad que tornan anulable el acto jurídico. Pero es de destacar que a los fines de considerar ineficaz la abdicación de un derecho a través de un acto jurídico, se requiere la prístina acreditación de un vicio que resulte descalificante. Ello así, porque ab initio los actos jurídicos deben ser considerados eficaces y la nulidad es la última ratio. Perfecto. O sea que acá quedó clarísimo también que en realidad no cualquier cosa puede ser interpretado como un vicio de la voluntad, ¿sí? Porque acá puede pasar de que el trabajador diga, y a mí medio que me amenazaron con renunciar. Y bueno, me dijeron renunciar porque si no, no te pago nada. Entonces yo me asusté, fui y renuncié, y bueno, y ahora no me quiere pagar. No, bueno, no, usted es una persona grande, sabe que esto, así, a veces pasa que de repente el empleador, un mal empleador le dice, mira, no, ya no da para más esto, pero bueno, yo no te voy a despedir porque en realidad no tengo tanta plata, me estoy yendo, pero hagamos una cosa, yo te prometo pagarte 300.000 pesos. El trabajador lo piensa, le dice, bueno, prefiero 300.000 pesos ahora y no 1.000.000 dentro de 5 años sin poder cobrarlo en un juicio. Entonces, perfecto, listo, agarro los 300.000 pesos. Pero el empleador dice, no, para, se los muestra así, acá están los 300.000 pesos, ¿no? ¿Lo querés? Sí, por supuesto, bueno, listo. Andá a renunciar y yo te doy la plata. No, bueno, andá a renunciar. Entonces el trabajador va a renuncia y después te viene y dice, bueno, los 300.000 pesos, ella no, perdiste, vos renunciaste, esos 300.000 pesos, o sea, esto pasa mucho, ¿no? El trabajador mal asesorado, el trabajador engañado, o sea, pero esto solo no podría calificarse como un vicio de la voluntad, ¿sí? O sea, esto fue, si bien fue engañado, o sea, el trabajador tampoco es considerado tonto, o sea, el trabajador no debería ser tonto, ¿sí? Más allá de que esto puede llegar a suceder, ¿sí? Porque tiene que acreditar que hubo alguna de estas situaciones, ¿no? Que establece lo que determina el vicio de la voluntad. Dolo, violencia, intimidación, simulación o fraude. En el caso anterior no había duda, había un poco de violencia porque está lo de seguridad, había intimidación porque decía vos renunciá, había dolo también, bueno, había todo. Entonces ahí sí el juez determinó que este acto estaba viciado. Otra cosa importante, dejar compartir, vamos a volver al Super PowerPoint. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que la renuncia se configura con la notificación. ¿Qué quiere decir esto?
que hasta que el empleador no recibe la renuncia, no se configura la notificación. Hasta que el empleador no recibe la comunicación, no se configura la renuncia. Me acuerdo, ¿se acuerdan que yo les conté un amigo que era el primer caso que tenía laboral y que era el caso del encargado y que me vino a ver y que todavía me sigue agradeciendo cada vez que me ve, me da un abrazo, me dice gracias por ese 20% que cobró, gracias a vos, y que ahora me dedico al derecho laboral? Me acuerdo que otro de los primeros casos que tuvo fue una persona que llegó al estudio diciéndole, doctor, bueno, vengo a verlo a usted, me lo recomendaron, yo quería saber si podía reclamarle algo al trabajador, acabo de renunciar. Entonces, me acuerdo que mi amigo también me había escuchado alguna vez porque cuando empezó a dedicarse laboral, empezó a venir a mis clases de forma presencial y escuchó que yo siempre decía que para los laboralistas parte actora la renuncia es una mala palabra, y él cuando escuchó renuncié, se agarró la cabeza, dice. Cosa que en realidad nunca hay que hacer porque no hay que demostrarle tantos sentimientos al trabajador, ¿no? El sentimiento en el sentido, sonaste, ¿no? Porque es como que se agarra la cabeza, no, ya estás al horno, ¿no? Porque se suicida el trabajador apenas ve al abogado. Es decir, si el que lo tiene que ayudar se agarra la cabeza, está al horno. Entonces dice, no, pero si renunciaste, la palabra misma lo dice un gran profesor de la UBA, le dijo, vos renunciaste. Entonces, pero lo pasa que me parece que estaba mal registrado, que esto, lo otro, bueno, todo eso que estás diciendo, lo perdiste. A lo sumo, lo que podemos hacer es, si no te debe algunas diferencias salariales, o sea, de acá para atrás vemos si te debe algo. Todo lo que hubiera generado la extinción, indemnización, multa de la ley de empleo, etcétera, etcétera, lo perdiste cuando renunciaste. Entonces, en ese momento, estaba por decirle al trabajador, bueno, yo creo que no le conviene a usted iniciar ningún reclamo, que esto, lo otro. Pero vieron que a veces pasa, ¿no? Eso como último instante, antes de que se vaya, ya casi se había levantado el trabajador de su silla, y dice, usted me dijo que acaba de renunciar, ¿no? Sí. De casualidad, ¿tiene el telegrama ahí? Sí, lo tengo acá. El trabajador lo había doblado en cuatro, se le había puesto en el bolsillo trasero, por suerte no hacía mucho calor, por lo tanto todavía estaba en condiciones el telegrama. Entonces mi amigo dice, bueno, déjeme hacer una cosa, voy a anotar el número de sticker, voy a ver el estado en que está ese telegrama. Porque también se lo escuché a un profesor de la facultad que hasta que el empleador no reciba esa comunicación, en realidad usted no renunció. Entonces dice, vamos a ver, porque es muy difícil que esto pase, pero bueno. Entonces él ve que todavía no estaba en el correo. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a anotar el número de sticker, pero en principio yo le digo, si el día que reciba esto el empleador, usted está al horno, pero bueno, voy a anotar el número de sticker y voy a hacer un seguimiento. En todo caso, usted, esto habrá sido un jueves, un viernes, llámeme el martes. Y lo empezó a seguir, claro, el telegrama nunca llegaba, hasta que a los 4 o 5 días el trabajador lo llama al abogado y dice, doctor, mire, el telegrama vino rebotado, porque en realidad yo por error, claro, estaba medio nervioso ese día, puse mal la dirección. Entonces, bueno, entonces dice, lo que acaba de hacer usted es lo que le salvó la vida, porque como no se configuró la renuncia, usted nunca renunció, el empleador nunca se enteró que usted renunció, por lo tanto, todos los reclamos que usted podría hacer ahora nacen. Y me acuerdo que me llamó de vuelta a mí y me dice, vos también lo habías dicho esto de la configuración, de la teoría recepticia, y yo por eso se me prendió una lucecita ahí al final del túnel, y si yo lo hubiera dejado, este hombre se hubiera ido, es más, seguramente lo hubieran despedido por abandono de trabajo, porque pensaba que había renunciado, y no, ahora, claro, ahora ahí empezó la batalla ideal. El trabajador intimó al empleador para que lo registre correctamente, estaba súper mal registrado, le debían horas extras, estaba mal encuadrado convencionalmente, y bueno, conclusión, otro juicio que ganó este amigo mío, y otro juicio también, otra razón por la cual cada tanto me da un abrazo, ¿no? Por esto, o sea, tengan en cuenta. Esto porque no se da la recepción. Y yo siempre que hablo de esto, me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, porque vieron que está bueno enseñar derecho laboral, bueno,
comparando con los Simpsons porque tiene muchas similitudes, ¿no? Hay acá Fiona, que es fanática de los Simpsons, me va a hacer acordar, porque nunca me acuerdo cuál es el nombre, no me acuerdo si es Sangre Nueva o una cosa así, en el cual Homero llega a la casa enojado con su jefe y le dice, no, voy a renunciar, no lo soporto más. Entonces empieza a redactar la carta. Si no lo vieron, léanlo porque está buenísimo, porque tiene que ver con esto, tiene mucho que ver con el derecho laboral. Entonces, ¿a quién le pide ayuda? A Bart. Entonces le dice, bueno, empecemos a escribir la carta de renuncia. Entonces me dice, bueno, señor Burns, le quiero, no me acuerdo exactamente las palabras, dice, pero quiero renunciar porque estoy muy contento con su trabajo, se dará cuenta que estoy hablando irónicamente, y bueno, y empieza cada vez a enojarse más y empieza a escribir cosas peores, ¿no? No me acuerdo exactamente si está Fiona por ahí, me puede ayudar, qué es lo que le decía, piernas de mujer, cola de marrano, o sea, todo para... Entonces termina de escribirlo y le dice, bueno, lo voy a mandar mañana la carta, ¿no? Así era Fiona, o mañana la mando. Entonces se va a dormir enojado y... La manda Bart. No, pará, no te adelantes eso. Se va a dormir enojado y Marge le dice, no, Mero, no tenés que enojarte tanto. Aparte tenés que seguir trabajando, no podés. Entonces lo convence de no mandar la carta. Entonces al otro día se levanta y dice, tenés razón, Marge, no la voy a mandar. Entonces va a buscar la carta donde la había guardado y no la encuentra. Entonces le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces Bart le dice, como yo sabía que vos te ibas a arrepentir, la mandé yo. Entonces no, hay que rescatar esa carta. Entonces intenta rescatar la carta. Entonces va al buzón y está cerrado. Y justo cuando intenta sacarlo por algún motivo, ve que está por llegar el cartero, y esto significa que la carta iba a ser enviado y él iba a renunciar, y termina llenando de agua el buzón de cartas, y él termina preso por arruinar la correspondencia. Pero bueno, lo que él intentaba es que no se configure la renuncia, porque hasta que no le llegaba al señor Burns, no renunciaba, ¿sí? Esto, ¿no? ¿Qué era? Patitas de marrano, ¿cómo era, Fiona, lo que decía? ¿Cómo se llama el capítulo? Pues está bueno eso. Sangre Nueva. Sangre Nueva, sí. Eso sí. Después le mandamos el link, y entre las películas que ven también ven esa, porque está muy buena. Bueno, esa es una de las por voluntad del trabajador. Y después vamos a ver la otra porque tiene que ver con la segunda del empleador. La segunda, en realidad acá está mal. La segunda es por iniciativa del empleador. Lo voy a corregir ahora porque si no... Por iniciativa del empleador, que es el despido con causa. El despido con causa, esto es ni más ni menos que cuando el trabajador incurre en una injuria. Esto es muy interesante de analizar, no porque lo que estoy diciendo yo es interesante, sino que es muy interesante porque esto significa que el empleador va a extinguir el vínculo aduciendo un incumplimiento contractual por parte del trabajador. ¿Lo puedes repetir nuevamente? Perdón. No sé exactamente cómo lo dije. Al principio, cuando empezó iniciativa del empleador, perdón. No me acuerdo exactamente cómo lo dije, pero bueno, lo importante es que en el caso de despido con causa es porque lo que está invocando el empleador para extinguir el vínculo es una injuria laboral. Una injuria laboral es un incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales en cabeza del trabajador. Es más, se define la injuria como un incumplimiento, esto no lo anoten porque está en la filmina, ¿no? Se define a la injuria como un incumplimiento grave, de tal gravedad que hace imposible la prosecución del contrato de trabajo. ¿Sí? Esto, imagínense esto, el empleador ve que el trabajador incurre en un incumplimiento contractual y entonces dice, esto no lo puedo tolerar porque esto, o sea, ya está, no tiene más, ¿cómo se llama?, crédito, o es tan grave lo que hizo que yo lo tengo que despedir y por lo tanto lo despide con causa. ¿Sí? Un ejemplo extremo es, lo encuentra robando al trabajador. Entonces le dicen, bueno, no solo que lo voy a despedir, sino que encima le voy a hacer una denuncia penal. Esto sí, lo despido al trabajador. Esto es un incumplimiento.
Una consulta, en el caso de que, por ejemplo, no sé, insulte al empleador, ¿cómo, o sea, es más difícil de probar? A mí me pasó en el estudio donde trabajaba que echaron a un trabajador con causa porque había, nada, pifiado al empleador y le hizo juicio igual, como que no estaba justificado y en las cartas de documentos lo que decía el empleador era que todo el tiempo le faltaba el respeto, lo insultaba, pero eso como, bueno, después me despidieron, así que no sé qué pasó, pero no sé, o sea, ¿cómo probás eso? Como se prueba cualquier juicio, con pruebas, testigos, prueba pericial, documental. O sea, en este caso, la prueba por excelencia va a ser testigos. O sea, despedí a este trabajador por hacer tal cosa y cómo lo acredito, con testigos que digan, ¿sabe por qué lo despidieron al trabajador? Sí, ¿por qué? Porque lo insultó el jefe. ¿Y qué le dijo? Le dijo terrible, hijo de tal. Perfecto, ya está. Por más de que se pueda entender que los mismos trabajadores, o sea, si dicen, no pueden, como que están medio en una relación donde ellos dicen, no, no fue así, se juegan el trabajo también. No, bueno, esto es una cuestión también de estrategia, ¿no? Porque o sea, las partes antes de iniciar un proceso eligen cuáles son los testigos que van a ofrecer. Se supone que los testigos que van a ofrecer son los testigos que van a acreditar lo que esa parte dice, ¿no? O sea, eso es una cuestión procesal. Pero en principio, o sea, la pregunta tuya es, ¿cómo hago para probar que una persona insultó a otra? Con testigos. ¿Sí? O sea, difícilmente haya algo documentado, salvo que en realidad el insulto haya sido con una carta, ¿no? Te mando una carta en la cual te digo que sos un terrible HDP y eso está firmado por el trabajador y se hace una caligráfica. Muy difícil esto pase, ¿no? Porque nadie insulta por escrito, ¿no? O por lo menos no se recomienda. O sea, no se recomienda insultar menos un jefe porque te pueden despedir y, bueno, y tampoco dejar pruebas. Pero bueno, esto es una cuestión de hecho y prueba, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de injuria, porque en realidad dirían, bueno, perfecto, sería una pregunta inteligente, dice, bueno, ¿cómo yo sé que es una injuria y que se justifica el despido? Es decir, ¿cómo el empleador analiza el comportamiento del trabajador y lo califica como injuria? Bueno, esto también es muy casuístico, porque, por ejemplo, lo que yo les digo, un insulto, no es lo mismo que un trabajador que es el jefe de planta, que está hace 35 años y que tiene una relación casi de hermanos con el presidente de la empresa, y que el presidente de la empresa, no sé, viene y le hace un chiste sobre su equipo, y el jefe de planta estaba medio enojado porque su equipo había perdido y le dice, sos un hijo de puta vos, no te aguanto más. No es lo mismo ese insulto que un insulto de un trabajador que está hace 6 meses y que viene el jefe y le dice, bueno, yo necesito que llegues temprano porque acá se cumple el horario, y le decís, no, vos sos un hijo de puta, sos un vigilante. ¿Se entiende? O sea, como, no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo la situación en la que se da. Si el insulto se da de un empleado al jefe delante de testigos, es más grave que si se da delante de compañeros, ¿se entiende? O sea, por eso hay que merituarlo. O sea, si ustedes me dirán, ¿existe una lista taxativa de comportamientos en los cuales puede configurarse injuria? No, no existe, porque sería una lista interminable, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que pueden configurar injuria. De hecho, es como que alguien me pregunte, ¿existe una lista de cosas que en una pareja le puede molestar a uno u otro? No, podría ser una lista interminable. Por ejemplo, yo qué sé, hay gente que le molesta que cuando te vas a dormir le prenda la luz, y hay gente que duerme con la luz prendida. Entonces, es como que decir, bueno, no, dormir con la luz prendida es una causal de divorcio. No. O hablarle a la mañana cuando estás redormido es una causal de divorcio. No, hay gente que le encanta hablar a la mañana y hay gente que odia que le hablen a la mañana. Acá pasa lo mismo. O sea, la relación entre el trabajador y el empleador es muy íntima en algunos casos. O sea, hay veces que, yo qué sé, las situaciones que se dan son muy particulares y en algunos casos no está ni cerca de ser una injuria, o sea, ni siquiera hasta diríamos que puede llegar a ser una situación
comprometida y mucho menos injuria, y en otros casos algo hasta menor que algo que no es injuria en un comportamiento puede ser un comportamiento muy grave, ¿sí? Es más, sin ir más lejos para graficarlo, imaginemos que es un jefe hombre y trabajadora mujer, ¿sí? Puede ser que tengan una relación cuasi amistosa y que hagan chistes que, vieron que a veces uno dice, si los chistes que hacemos entre compañeros de distintos sexos en un trabajo se grabaran y se lo hicieran escuchar a nuestros esposos y esposas, todos estarían divorciados, ¿no? Porque algunos chistes se hacen, bueno, capaz que algunos chistes que hacen en algunos ámbitos, que son totalmente graciosos, porque no son solamente eso, ese mismo chiste traducido en otra relación significa una denuncia no solo desde el punto de vista laboral, sino una cuestión de género, una cuestión de abuso de autoridad, o sea, un montón de situaciones. Entonces, para merituar si un comportamiento configura una injuria, esto es totalmente individual, que en última instancia, analizando la situación, por lo tanto, es muy importante también la descripción de los testigos de cómo era la relación entre ellos, cómo se llevaban también ellos con los demás compañeros de trabajo, qué es lo que sucedía, para que el juez determine si es una injuria o no. ¿Sí? Entonces, esto puede llegar a suceder. Me ha tocado intervenir como audiencista en muchos procesos laborales en los cuales trataba de dilucidar esto. ¿Sí? Me acuerdo que había uno de los primeros casos en los cuales se estaba tratando que el trabajador había insultado a su jefe y por lo tanto por eso lo despidieron. Y yo me acuerdo que cuando empecé a tomar la audiencia de los testigos, yo me acuerdo que obviamente lo primero que tiene que hacer el juzgado es determinar el tiempo y el espacio de los testigos. Preguntarle, bueno, ¿usted cuándo entró a trabajar? En tal fecha. Y el actor o el trabajador cuándo entró a trabajar? En tal fecha, para saber si coincidieron en la misma fecha, en qué horario trabajaba usted y en qué horario trabajaba el actor para ver si era el mismo turno, en qué sector de la empresa, a ver si eran compañeros, porque puede ser que en realidad no fueron compañeros y en realidad lo que se quiere probar es otra cosa. Me acuerdo, bueno, me tocó un testigo que había sido compañero de trabajador durante toda su vida laboral, habían entrado juntos y había seguido trabajando cuando el trabajador lo despidieron. Esto significa que había estado presente cuando había sido despedido. Y el motivo había sido el insulto. Entonces yo me acuerdo que pregunté y dice, bueno, el trabajador, el actor, ¿sigue trabajando? Me dijo, no, fue despedido. ¿Sabe por qué? Sí, porque insultó o sea, dijo una mala palabra al empleador. Ah, perfecto. Entonces yo me acuerdo que anoté, que la audiencista toma nota, en ese momento máquina de escribir, Remington, y me acuerdo que el abogado de la empresa, cuando le tocó preguntar, dice, bueno, para que diga el testigo, si sabe cómo me consta, ¿cuál fue el insulto que le dio el trabajador al empleado? Entonces medio que me quedé yo. Yo recién empezaba a tomar audiencia, como diciendo, pará, ¿le vas a hacer repetir una mala palabra? Entonces el otro abogado le dice, no pongo, no. Yo me acuerdo que fui a preguntarlo al juez. Le digo, la situación, me dice, no, al contrario, el testigo tiene que decir exactamente lo que le dijo. O sea, si el testigo te dice una recontra mala palabra, un insulto terrible que hace sonrojar a los santos, vos tenés que anotar en el acta. Entonces yo me acuerdo que volví, entonces le dije al testigo, bueno, sí, conteste la pregunta. ¿Cuál fue el insulto que le...? Entonces el testigo me viene y dice, ¿lo tengo que decir? Sí. Entonces me acuerdo que él medio que lo dijo así, medio en voz baja. Sí, le dijo... Entonces yo medio que le había escuchado, pero el abogado dice, disculpe, ¿le puedo decir al testigo? Encima era medio... El abogado fue muy gracioso. ¿Le puedo decir al testigo que hable más alto, que no se escucha? Bueno, sí. Que se vaya puede ser más alto hasta que el testigo se cansó. Sí, dijo que se vaya la puta que lo parió. Y ahí quedó. Nos cagamos de risa todos, hablando de malas palabras. Pero bueno, el tema es que me acuerdo que la parte actora, con mucho tino, también preguntaba a los testigos si era normal que el actor insultara a los compañeros del jefe.
Entonces me acuerdo que dice, no, el actor, que ni me acuerdo el nombre, me acuerdo de la situación, pero no el nombre, me acuerdo que dijo, no, era muy mal hablado, o sea, todo el tiempo, nos daba vergüenza a veces. Es más, a veces le decíamos, como pasaba antes, ahora capaz que por una cuestión de género no lo dicen, pero hay mujeres acá, no digas esas malas palabras. O sea, no respetaba nada, ¿viste? Venía, insultaba. Entonces, medio que el actor, que la voz del actor lo que planteó es, mira, él insultó a su empleador, pero lo había insultado muchas veces y nunca lo habían despedido por eso. Por lo tanto, en realidad, no se llegó a configurar una injuria, ¿sí? Entonces, es importante el análisis, o sea, porque si ustedes, alguien les pregunta así rápidamente, dice, que el trabajador insulte al jefe con un insulto de esta calaña, ¿es una injuria? Todos dirán, y sí, no lo puede insultar. Ahora, si él acredita, pero pará, él siempre le decimos las palabras. O sea, ya sea en chiste, en serio, enojado. Entonces, vieron hay gente que enseguida insulta, bueno, hasta que a veces le dice, bueno, tranquilo, calmate, que esto. Y bueno, esto pasó. Entonces, es como que es un comportamiento que había sido tolerado. Si en realidad de entrada le hubieran dicho, insultás y tenés una sanción, una suspensión, bueno, y así. Bueno, igual nos fuimos por las ramas un poco. Profe, No me van a repetir el insulto, eso le pido. nada. Una pregunta de esto, o sea, ¿injuria es sinónimo de ofensa necesariamente o de cualquier incumplimiento? Por ejemplo, si el empleado firma en el contrato que no puede tener una relación afectiva con otra persona de la empresa, entonces ahí tiene o se pone en pareja con alguien de la empresa, que a veces está esa cláusula. ¿También es una injuria que el empleador puede tomar o se refiere a una ofensa directa al empleado? O sea, en general una ofensa, no hay duda que sea injuria, pero no te injuria es una ofensa. ¿Qué quiero decir? La injuria es un incumplimiento contractual. Es decir, si en el reglamento de la empresa dice que los trabajadores no pueden tener relaciones afectivas entre ellos, y eso es conocido por los trabajadores, bueno, eso es un incumplimiento contractual. Dice, usted está incumpliendo. Porque de hecho, llegar tarde no es una ofensa, no es que me ofende, no es que ofende al empleador, pero está incumpliendo el contrato. ¿Sí? Esto tiene que ver. Yo le puse bien el extremo del insulto, de la falta de respeto del trabajador al empleador, para que no quede duda que era un incumplimiento, ¿sí? Pero no necesariamente injuria, o sea, olvídense de la injuria, lo que pasaba en el derecho civil, en los divorcios. Acá no, injuria significa incumplimiento. Vos no cumpliste con una cláusula del contrato, una obligación tuya como trabajador, y eso es grave, de tal gravedad que hace imposible la prosecución del contrato de trabajo, y eso es motivo de despido. No necesariamente es un solo incumplimiento, puede ser una suma de incumplimientos. Habíamos dicho el caso del trabajador que llega tarde. Le dicen, che, tenés que llegar a las 8. Bueno, pues sí, voy a llegar temprano. A la semana siguiente vuelve a llegar tarde. Le dicen, che, última vez que te lo advierto. De vuelta vuelve a llegar tarde, le hacen un apercibimiento por escrito. Vuelve a llegar tarde, lo suspenden un día. Vuelve a llegar tarde, lo suspenden 2 días. Vuelve a llegar tarde, lo suspenden 5. Vuelve a llegar tarde y lo despide. Es decir, el despido no es por la última llegada tarde, porque llegar tarde 10 minutos no es tan grave como para despedir. Pero eso sumado a los anteriores incumplimientos es suma. ¿Sí? Es una falta para amarilla, pero si ya tenía amarilla antes, afuera. Pero, profe, sí. Me parece que hay algunos incumplimientos que no permiten que haya una segunda vez. Yo me acuerdo en el juzgado que hubo un caso de que era un local de electrodomésticos que para la Navidad habían organizado un par de empleados un corte de luz para llevarse un par de electrodomésticos y que no sonaran las alarmas. Entonces eso decir, bueno, no puede haber segunda vez porque ya es un perjuicio económico para el empleador. No, lo que yo estoy diciendo, está claro lo que decís, Lourdes. Lo que yo estoy diciendo, para que no se crean que injuria significa un solo incumplimiento, o sea, grave. Porque está claro que lo que vos decís, decir, bueno, un trabajador que corta la luz en un local para llevarse electrodomésticos, ¿es una injuria, un delito, es amoral, es un ladrón? O sea, ahí sí caben todos los insultos del empleador al trabajador, ¿no? Ahora, muchas veces pasa y dice, bueno, ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Y para que vean que es tan casuístico. Y volvamos al tema de llegar tarde. Un trabajador, un operario en una planta que llega tarde 10 minutos
y que igual el empleador es muy estricto y le dice, che, llegaste tarde, te tengo que poner alguna sanción. Entonces voy a hablar con mi abogado, que es asesor laboral, y le voy a preguntar a ver qué tipo de sanción te impongo. Entonces, imagínate que nosotros fuéramos un gran pool, o sea, todos los que están acá, y el empleador les cuenta esto, le dice, mire, pasó esto. Entonces, usted dice, bueno, antes de yo responderte esa pregunta, yo te tengo que hacer varias preguntas a vos. La primera es, ¿hace cuánto primero, qué categoría tiene el trabajador? Bueno, el trabajador es operario última categoría. Bueno, eso es importante porque no es lo mismo que sea el jefe que tiene que dar el ejemplo a que es la última categoría. O sea, no deja de ser un incumplimiento, pero, o sea, el grado del incumplimiento no es tan grave. ¿Hace cuánto está? Y está hace 5 años. Y es la primera vez que llega tarde, sí. Bueno, entonces va disminuyendo la gravedad del incumplimiento. ¿Sí? ¿Y qué tareas hace? No, él cuando llega tiene que ponerse a fabricar cucharitas. Perfecto. ¿Y el día que llegó tarde, tenía una entrega ese día? No, faltaba un montón, teníamos un montón de tiempo. Bueno, entonces todo eso hace que ese incumplimiento, que no deja de ser un incumplimiento, porque en realidad el trabajador tiene que llegar a las 8, pero llegó 8 y 10, no es tan grave, con lo que significa que todos estaríamos en condiciones, y creo que acá no habría discusión, ni siquiera Julián me discutiría en este sentido, de que no amerita un despido esto. O sea, no es tan grave como para despedirlo. Y porque si yo lo despido, estoy seguro que el juicio lo pierdo. ¿Sí? Ahora, imaginemos que después de este empleador viene otro y dice, mira, o sea, tengo una misma consulta parecida a mi antecesor, a mi colega empresarial, exactamente lo mismo, un trabajador que llegó tarde, 15 minutos, acá en vez de 10 minutos. Tiene más o menos una antigüedad de 5 años también, es un trabajador de categoría media, no es jefe, pero las tareas que él hace es de seguridad del banco. Y él llegó tarde, durante 15 minutos no hubo seguridad y hubo un intento de robo. Entonces ahí digo, paramos las cosas, paremos las rotativas, como había un programa hace mucho tiempo, con muchos, no había nacido que decía, paremos las rotativas. Acá es distinto. Acá el incumplimiento es más grave, independientemente de que sea 15 minutos. ¿Por qué? Porque él no puede llegar tarde, el personal de seguridad. Personal de salud, por ejemplo. Había una compañera, no me acuerdo quién, que había contado la historia de un compañero que llegaba siempre tarde y por culpa de ese compañero que llegaba tarde tenían que recargarse todos y esto significaba malestar. Bueno, vieron que el análisis que hay que hacer es distinto. ¿Quién? Melina. No, Melisa Tufaro había contado que el compañero llegaba tarde y los recargaban a ellos en la obra social. Sí, está bastante caliente estaba Melissa con el compañero, o sea que sé que tenía ganas de insultarlo, cagarlo a palo, sí, a veces pasa. Bueno. Yo tenía ganas de agarrarlo. Sí. Entonces, acá ya la ecuación es distinta. Esto quiere decir que, bueno, no, ahí quizás hasta me dirían, mirá, podría despedirlo, pero voy a suspenderlo. O sea, no voy a pasar los pasos que pasaría con el otro, que es advertirle, hacerlo por escrito. No, directamente lo suspendo 2 días porque llegó tarde y todos los inconvenientes que me trajo, que pueden ser económicos, morales, o sea. Ahora, otro incumplimiento, como el que dijo Lourdes recién, es, imaginemos una fábrica de garrafas en donde tiene un depósito de garrafas y lo encuentran a un trabajador fumando ahí. Y capaz que él fue el mejor trabajador durante toda la vida, fue el mejor compañero todo el tiempo, siempre le pagaron premio por productividad, no llegó nunca tarde, ayudó a los compañeros, se quedó más tarde y dijo, yo no quiero cobrar horas extra porque yo lo hago por la empresa, porque la empresa la lleva en el corazón y la camiseta, y le hacía regalos al empleador, y a la madre del empleador le llevaba rosas. O sea, imagínense, el empleado ejemplar, pero lo encontraron ahí. O sea, fumando en la sala de garrafas. O sea, podría haber sido un problema para él, para la empresa, para toda la cuadra. O sea, podría haber volado. O sea, tipo Río Tercero, un poroto al lado de eso. Entonces, puede ser que la empresa le diga, mirá, alguna sanción te tengo que poner, porque imagínate, si vos sos el mejor trabajador y haces esto y yo no hago nada, los otros van a decir, bueno, esto es joda. Entonces, algo. Y el trabajador no puede decir, no, bueno, no. O sea, no podría. Imaginemos que todo esto se aprueba, no es que es un invento del empleador.
porque hay cámaras y un montón de cosas. Bueno, puedo no despedirte, pero suspenderte te puedo suspender. Pero si te despediría, y yo analizaría todas las consecuencias que trae esto, también podría ser válido. ¿Por qué? Porque acá entramos en algo que es, o sea, si nosotros hablamos de que lo encontraron robando, estamos hablando de el deber de diligencia, de fidelidad, de buena fe, que se está siendo violado. O sea, ¿te acuerdas las obligaciones de conducta y de prestación? Si el trabajador llega tarde, estamos hablando de estar incumpliendo con su obligación de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador en la jornada pactada para trabajar. Pero hay veces que hay un comportamiento del trabajador que no encuadra dentro de estas en forma directa. Es más, hasta puede haber comportamientos del trabajador que quizás no estén relacionados en forma directa con el empleo, pero que puedan ser injuria. ¿Sí? En algún momento se ve que algún autor, algún abogado se habrá planteado esto, porque en realidad dice, bueno, es muy fácil cuando el empleador viene y dice, mira, el trabajador, no sé, no cumplió con esto, no vino a trabajar, no llegó temprano, no hizo lo que yo le pedí, o sea, todas las obligaciones que tiene a su cargo no las cumplió, se puso de novio con la secretaria y estaba prohibido, o sea, hizo todo mal, todo mal, todo mal. Encima la secretaria es la ex novia del empresario, o sea, todo mal hizo el trabajador para ganarse el odio del empleador. No hay duda, o sea, de que hay un incumplimiento contractual. Pero de repente es capaz que el empleador dice, mira, al abogado, ¿no? O nosotros somos un pool de abogados, viene y nos cuenta esto. Imagínense esto. A ver, quiero que abran sus mentes, como diría, no me acuerdo quién decía esto, abran sus mentes. Viene un empleador y dice, mira, yo les tengo una consulta, porque como se la vamos a cobrar, no hay ninguna duda. Tengo un trabajador que es el tesorero de la empresa. Trabajador ejemplar, en realidad un capo, porque el chabón me llevó, bueno, el tesorero me llevó la contabilidad durante mucho tiempo, me salvó de muchas complicaciones con la FIP, hizo todo en regla, ¿no? Es un contador que cumple con todas las normas. Yo sé que había un par de contadores acá. Contador que no dibujó nunca un número, o sea, tipo que parece una película de ciencia ficción, pero hay un problemita, me enteré de algo y no me gustó nada. Tuvo una denuncia penal por entregar cheques sin fondo. Y está en proceso. Entonces como que me empezó a dar vueltas eso. Es mi tesorero, es quien tiene la firma para los cheques míos. Si bien esos cheques no eran de la empresa, porque si no ya sería otra cosa, pero él tuvo esa denuncia. Y es como que no me cierra del todo. Entonces, si hubiera tenido otro puesto en la empresa, no hay drama, porque en realidad él puede hacer con su vida. O sea, él puede hacer con su vida lo que quiera, pero si mi tesorero es acusado de librar cheques sin fondo y es el encargado de llevar la chequera de mi empresa, y a mí y este empleador nos dice algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que yo a raíz de esto, y además el proceso penal es como que avanzó, hay pruebas, hay testigos, o sea, como todo proceso penal puede ser que se termine sin una sentencia efectiva, pero lo que sí estoy seguro es que no van a sobreseerlo. ¿Sí? Aquellos que son penalistas me pueden... Hay tres maneras en que termina un proceso penal, ¿no? El sobreseimiento es cuando el juez penal y el fiscal determinan que no hay delito y entonces esta persona, cuando hay falta de mérito, es como que hay muchas sospechas, o sea, no quedó claro que la persona no lo cometió, pero tampoco que lo cometió, y después está la condena, ¿no? O sea, son tres, bueno, puede haber otras, ¿no? Pero son esas, ¿no? Los que son penalistas, si alguno... Bueno, imaginemos que no termina en sobreseimiento, sino en falta de mérito o capaz que intento de elevar el juicio, esto de juicio. Entonces lo que el empleador nos dice es, yo lamentablemente a raíz de esto ya no tengo la confianza en él. Yo perdí la confianza. Pérdida de confianza se llama.
¿Ustedes qué me recomiendan? Qué complicado, ¿no? Suspenderlo preventivamente. Esa es una, muy bien, muy bien. Y después lo pasa de suspenderlo preventivamente por cuánto tiempo, lo que dure, o sea, no se puede suspenderlo, porque suspenderlo preventivamente significa no pagarle. Y si yo ¿Pero por tomo... qué suspenderlo, profe? De última, lo que lo despida y que lo indemnice. ¿Por qué lo tiene que bueno, suspender? bueno, pará. Entonces, esa es otra solución. Yo estoy escuchando las soluciones. Esto es... ¿viste? Lo puede cambiar de tarea. Pero volvamos al tema, el que dijo de suspender. Si nosotros estuviéramos en otro país en el cual sabemos que el proceso penal va a durar 3 meses, 2 meses, yo puedo suspenderlo precautoriamente y decirle, mirá, vos espero que me entiendas, te voy a suspender 3 meses, y si está todo bien, y vos volvés, esos 3 meses te los pago. Si está todo mal, te voy a tener que despedir y eso no te lo pago, porque en realidad hasta que se investigue. Esa es una. El tema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar el proceso penal. Y tampoco sabemos el resultado del proceso penal. ¿Sí? O sea, si el juez nos convence del todo de que el trabajador es inocente, en este caso no hay duda. O sea, listo, el empleador, listo, volvemos, disculpá, mala mía, perdoná, pero bueno, ya tenía derecho a sospechar. Si vos te tiraste un chico volador, bueno, no sé, hiciste la gran Gastón Pauls, una cosa así. Ahora, también está la otra, es decir, y yo lo tengo que tener en la empresa, una persona con esto. Quizás alguno va a dudar, alguno va a decir, y si el trabajador en realidad no tiene nada que ver y lo despiden, pero también tiene que analizar qué es lo que hace el empleador con una persona, en este caso, porque no estoy planteando otra cosa. Ahí Julián dice, y yo lo despediría, ¿sí? Ahí se olvidó que es el defensor de los trabajadores. No, justamente porque soy defensor, ¿por qué suspenderlo? Igual, para mí, la culpa la tiene siempre el empleador. Se le puede Pero- hacer una licencia Para. como- Pero para mí siempre la culpa la tiene el empleador. ¿Por qué el empleador no verificó, no le hizo antecedentes penales o lo que sea? No, pero lo hizo y hasta ese momento no tenía. O sea, tampoco podés prever, o sea, imagínate, Julián, no podés hacer una investigación, porque ahí tendrás que un plantel psicólogo y encima o tarotista, decir, a ver, fíjate, mira el perfil, esta persona es capaz de tirar el cheque bola, no. Pero son cosas que pasan, profe, en todo por caso, supuesto. no sé. Pero, por eso, pero, viste, por lo menos, decime la verdad, entraste en duda. Antes hubiera salido a defender al trabajador diciendo, no, es injusto, pero acá medio que dudaste, dijiste, ahora... Y aparte que lo echas con una presunción o sin justa causa. ¿O lo vas a echar por una presunción? No, la causa, ¿sabes cuál es? Pérdida de confianza. Y ahora, Julián, yo te voy a desafiar algo. Te voy a cambiar el ejemplo. Vos sos el abogado de el director de un jardín de infantes. Un ejemplo bien extremo, ¿eh? El director de un jardín de infantes, ¿no? Un jardín de infantes con mucho reconocimiento, en el cual va mucha gente, es más, va mucha... tiene que ver con la publicidad, ¿no? Y van muchos famosos, desde jugadores de fútbol hasta estrellas de la tele, a llevar a sus hijos ahí. Y vos sos el abogado del director, ¿sí? Porque aparte te gustan un poco las cámaras, entonces cada tanto salís. Y de repente llega una denuncia contra uno de los profesores de gimnasia por abuso infantil en otro colegio. Dice que en otro colegio que estuvo antes, un abuso de menor. O sea, en tentativa o lo que sea. Y de repente te vienen todos los padres a decirle al director, me imagino que vas a echar, ¿no? Entonces el director dice, un segundito, tengo que llamar a mi abogado. Te llama y te dice, ¿qué hago? ¿Qué harías vos? Te cambié la... Y bueno, en ese caso, primero hay que ver en el estado si es verdad o no, si abusó del menor, hay que ver el No, debido proceso del... Pero pará, vos sos el empleador, no tenés, es un proceso en Córdoba, ponele. No tenés acceso, porque aparte, me imagino, o sea, ya te digo, toco de oído en penal, pero vos no podés ir a ver la causa. Tenés que ser parte, querellante, sos el empleador de ahora trabajador, o sea, no tenés por qué. Y aparte, tampoco tenés mucho tiempo, o sea, no le podés decir a los padres, haga una cosa, déjenme una semana para pensar y veo, te prenden fuego el colegio, te salen cosas, en parte, imagínate, son muchos actores, viste, no sé, tenés a todo, desde el colectivo de mujeres, todo ahí en la puerta diciendo, toma una decisión. Bueno,
Entonces el director del colegio te dice, doctor, estoy en sus manos, ¿qué hago? No, bueno, lo suspendería un tiempo hasta que se termine el proceso y ¿Cuánto ver tiempo? ¿Cuánto tiempo? cuál es la verdad. Bueno, te digo, ese proceso puede durar 2 años. Porque aparte estamos hablando de situaciones que se dieron. Le guardo el puesto 2 años, le guardo el puesto y que no venga a trabajar hasta que se resuelva, porque si después la persona es inocente... El trabajador, asesorado por otro abogado, te dice, el trabajador, asesorado por otro abogado, que también cursó acá, cuestiona esa suspensión. Y dice que le des tareas, porque dice, me está suspendiendo, o sea, porque la suspensión precautoria no puede ser in eterno, tiene que ser algún tiempito. Sí. ¿Y durante el tiempo le pagás el salario? Además, sí. Tiene que ser con el Le empleador. pago el salario, por supuesto que le pago el salario. Eso por un lado, y por otro lado también se viola el principio de inocencia, si no hay... Bueno, pero pará, no mezclemos laboral con penal, porque en realidad el empleador no está condenando al trabajador. No, se le paga el salario, por supuesto. Yo haría como él, lo suspendería por un lado, o sea, por un lado te doy y por otro lado te quito. Te suspendo por las dudas hasta que se resuelva, pero te sigo abonando el salario. Bueno, cuando se enteran... Que la suspensión no creo pero que si sea estás en una pyme, bancarlo es un tema. Claro, pero aparte te digo otra cosa. Cuando... No sé quién está hablando. Cuando se enteran los padres de los alumnos, primero que vienen, o sea, reunión de padres, ¿no? Y te dicen al director, es más, vos le dijiste, suspendelo y pagale el salario. Esa fue tu recomendación al director. Entonces el director reúne a los padres y dice, bueno, hemos decidido suspender al trabajador, y alguno te pregunta, porque siempre hay uno incidió, te dice, y me imagino que no le van a pagar el sueldo. No, sí, con goce de sueldo. Bueno, entonces... No, bueno, eso... No, bueno, señor... Pará, te estoy diciendo. Reunión de padres y te dicen, hemos decidido que ninguno más va a mandar los alumnos hasta el colegio mientras siga esta persona trabajando acá. Si no lo despiden, nos vamos. Bueno, váyanse. Chao. Profe, ¿puedo dar mi opinión? ¿Para qué es lo que hace el director del colegio? Busco otro abogado. Y busco otra opinión. Escúchame. Yo lo único que te recomiendo es esto, Julián. No te cierres en la defensa por defensa misma. ¿Sí? ¿Puedo decir algo, profe? A ver, sí, dale, Sol. No, se supone que cuando estábamos hablando de sanciones, que era, ¿te acordás lo de sacar el día de trabajo en día de fin de semana, de descanso? No, fin de semana creo que era. Bueno, que las sanciones también se basaban mucho en lo monetario, como para que el trabajador entienda, bueno, no lo vuelva a hacer. Entonces, si vos vas a sancionar y le vas a pagar al mismo tiempo, digo, también se podría usar el no pagar el salario con un tema de fallar al principio de confianza, ¿entendés? Digo. Sí, o sea, no niego que es y una si después la persona es inocente, que fue gratis todo lo que le pasó. Bueno, pero tampoco vas a mantener 2 años a una persona y que no vuelva. O sea, puede volver, sí, pero ¿cómo haces con esa persona no te trabaja? Pues no va a estar. ¿Cómo haces para...? O sea, tenés que contratar a alguien de forma eventual hasta que el otro vuelva. Es más barato que echarlo de una, me parece. Perderé un poco más de plata. El tema es esto, igual en realidad no creo que el empleador decida eso, Julián, porque en realidad también es cuestión económica. ¿Sí? Pero, ojo, no digo que sea fácil. Y yo le estoy planteando situaciones en las cuales el argumento, o una situación bien extrema, en el cual se incurre en una pérdida de confianza. ¿Qué es lo que es más, vos, el abogado, le tiene que decir al empleador, mira, vos haces lo que quieras, podés no hacer nada y mantenerlo, siempre y cuando no se enteren, por ejemplo, los padres, entonces no hay drama. Podés suspenderlo pagándole y no hay drama, porque eso es así. El tema es que no podés tenerlo suspendido in eternum, porque en realidad lo que tenés que lograr ahora, teniendo en cuenta la situación, es que no... como que calmar un poco las aguas, porque si lo ven al trabajador ahí, estamos hablando del caso del jardín, si lo ven al trabajador ahí, los padres van a decir, no, yo no quiero que mi hijo esté cerca de él. O sea, y ponete en ese sentido, no en el lugar del trabajador, sino en el lugar del padre o un chico que manda ahí. Imagínate un sobrino tuyo, porque vos no tenés hijos. Imagínate un sobrino... No, me pongo en el lugar de los padres, por supuesto que sí, me pongo en el lugar. Pero analiza esto. Ponete también en el lugar de los padres diciendo,
yo no a ese jardín no lo mando mientras siga este. Aparte, medios puros, o sea, la repercusión, todo eso. Entonces, vos al empleador le tenés que decir, mirá, vos podés hacer esto, esto y lo otro. Todo trae consecuencias, ¿sí? Porque de repente vos, si lo suspendés, si el trabajador te cuestiona esa suspensión, invocando eso, dice, al final me están echando la culpa a mí de algo que no hice, yo me considero despedido, terminás pagando, y encima peor, porque en realidad seguramente los padres no van a mandar más porque el empleador apañó al trabajador, ¿sí? Esto es una cuestión que es así, que también está tenido por el derecho penal, que el derecho penal igual se ocupa de determinar el carácter de esta situación. Ahora bien, también puedes decirle, Quiere mirá, hablar, creo que podés... levantó la mano Francisco. Sí, Sí. Ahí estoy, Francisco. Pero vos también podés decirle, mirá, vos también, a ver, acá tenés que tomar una decisión, hasta que es hasta drástica. Y la pregunta es, ¿vos seguís confiando en ese trabajador? ¿Tenés confianza de que vos estás seguro de que él no lo hizo? Si estás seguro, listo, lo bancás a muerte y te bancás la que venga. Ahora, y si la verdad, no sé, la verdad. Entonces, vos podés invocar pérdida de confianza. Obviamente, el trabajador puede iniciarte juicio hasta esperar obtener la sentencia de sobreseimiento, te lo enrostra en la cara y te dice, págame todo lo que me debes. Entonces vos decís, bueno, vos al empleador le decís, vos corres el riesgo, capaz que tenés que pagarle. ¿Sí? Ahora, si vos no lo haces, también tenés que pagarle, y encima capaz que tenés el problema de una denuncia, te cierran el establecimiento, o sea, tenés otras consecuencias. Ahora, si el trabajador no obtiene una sentencia de sobreseimiento y no está claro, el juez laboral tranquilamente puede decir, porque por ejemplo hubo casos en los cuales, el caso del tesorero fue un caso real, y el juez terminó diciendo, y yo también me pongo en el lugar del empleador, el empleador que en realidad, y él perdió la confianza, ¿sí? Bueno, la denuncia existió, el trabajador, en este caso el denunciado, no acreditó que fue mentira, sino que en realidad no se terminó acreditando el perjuicio que le causó a la persona que le dio un cheque en blanco, pero más o menos se determinó. Por lo tanto, yo, como que el juez dice, yo en el lugar del empleador también lo hubiera despedido, y lo entendió válido el despido, ¿sí? Esto también. Pero en realidad que voy es, a veces, que la pérdida de confianza tiene que ver con esto, con un hecho que capaz que no tiene que ver con el ámbito laboral, pero sí tiene que ver con otra cosa. Y ahora le voy a dar la palabra a Francisco y le voy a dar un tercer caso, y que acá estoy seguro, al menos las mujeres me van a dar la razón a mí. No sé, Julián, porque siempre me contradice. Sí, Francisco. Sí, quería saber, ¿el empleador puede despedir con justa causa si se configura la injuria, ¿no? Sí, sí. La pérdida es una injuria porque una injuria, hasta donde vimos recién, es un incumplimiento del contrato de trabajo. Sí, pero acordate que, ¿te acordás que habíamos dicho que las partes tienen deberes de comportamiento y deberes de prestación? Esto sería un deber de comportamiento, de buena fe, o sea, comportamiento. O sea, no se comportó como un buen trabajador. O sea, como un buen trabajador siendo tesorero, o sea, tiene que ser intachable, en ese sentido. ¿Sí? Entonces despedirse con justa causa, en caso de pérdida de confianza. En este caso, adujo pérdida de confianza, o sea, imagínate, en el telegrama de despido, el empleador adujo que se enteró de que había una denuncia, tramitando el juzgado tal por, no me acuerdo cuál es el delito de esto, de liberar cheques sin fondo, y teniendo en cuenta su categoría de tesorero, en el cual usted está a cargo del libramiento de los cheques de la empresa, entiende, o sea, se ve configurada una pérdida de confianza de la empresa hacia el trabajador y por lo tanto se lo despide. Eso sería más o menos la idea. Bueno, gracias. Perfecto. Y el tercer caso, y acá sí, estoy seguro que las mujeres me van a dar razón, Julián no sé, imaginemos otro caso, y lo voy a hacer bien extremo. Un trabajador intachable, que cumple con sus horarios, es el mejor compañero, es re colaborador con todos, también se queda hasta tarde sin pedir horas extras, es el primero en llegar, es el que se ofrece a reemplazar a los compañeros cuando no pueden, es el que dice, no, yo tomo vacaciones cuando el empleador quiera, porque en realidad no me interesa, o sea, yo si tengo que irme de vacaciones en marzo me voy porque acá es más importante la empresa que mi vida, le dedica casi toda su vida a la empresa, el empleador está contentísimo, está feliz, es más, le dijo en un momento, yo quiero que vos seas mi sucesor en la presidencia, o sea, vos seguís los pasos, vos sos el número 1. Es más,
delegó en el trabajador como gerente de personal, muchas decisiones, y hasta todos pueden decir que el presidente antes de tomar una decisión le pregunta a él, ¿a vos qué te parece? ¿Lo tomamos a o no lo tomamos? Sí, sí. O sea que confianza total, ¿no? O sea, un número 1. Hasta que se entera que este trabajador le pega a la mujer. Es más, la dejó internada. Como te compliqué la vida, Julián, ¿no? Y en No, la empresa, claro, la claro. empresa, bueno, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro? Y en la empresa hay muchas mujeres. Es más, cuando se enteraron, pasó de ser al ídolo a la peor basura que existe. ¿Sí? Cuando en realidad en la empresa, él a las mujeres las trataba bárbaro, o sea, las trataba como reinas. Pero se enteró esto. Y encima, se las exagero un poco más, para que no quede duda, es una empresa que se jacta de ser una empresa, ser la número 1 en cuestiones de género. Y pasa esto, y se entera, y sale en la tele. Se entera el empleador, un momento que está en la tele, y dice, internada o otro casi femicidio por esto. Y se entera. Entonces viene y te dice, vos que sos especialista en pérdida de confianza, Julián, ¿qué hago? En este caso sí lo despido, pero lo indemnizo. ¿Por qué? O sea, podrías no... Porque una cosa es la cuestión laboral y otra cosa es lo que el tipo es un machirulo femicida, no sé. Pero como abogado del empleador le tengo que decir indemnizar igual, es su derecho del trabajo. Por más que él le pega a las mujeres, vos lo tenés que indemnizar igual. Tiene 35 años de la empresa y su indemnización son 10 millones de pesos. Y bueno, hay que indemnizarlo. Si vos invocarías Profe, una pérdida de confianza pregunta. por eso, porque en realidad no sabés si... Bueno, este es un caso extremo. Sí, ¿qué pregunta? ¿Y no le puede ofrecer para rescindir el contrato? Y dice que no. El argumento del trabajador es... Pero, mirá, profe, perdón. Yo acá soy intachable. O sea, lo que Es un pasa caso extremo el que usted está dando un caso extremo bueno. y me hace acordar cuando la gente prejuzga a los presos que trabajan y cobran un sueldo. Los presos que trabajan y cobran un sueldo son trabajadores adentro de la cárcel y tienen que cobrar un sueldo porque así lo prevé la ley. Igual Todo trabajador debe cobrar, ¿o no? No tiene que ver el ejemplo por dos motivos. Primero, porque yo no soy de prejuzgar. De hecho, mi tesis doctoral tiene que ver con el derecho al trabajo en los privados de la libertad. Yo di clases en Devoto, o sea que en realidad yo no prejuzgué. Al contrario, me he peleado con familiares. No digo que usted haya prejuzgado, profe. Igual, o sea, no tiene también podemos decir prejuzgar a gente diciendo los que cobran plan, o sea, no nos vayamos de tema. Acá estamos hablando de un tema laboral. Estamos hablando de un tema laboral. En el sentido que te plantea, porque esto es un caso, y me gustaría escuchar alguna de las mujeres, ¿qué opinan? Es un caso en el cual venía todo bien, porque cuando hablamos de pérdida de confianza, y estamos hablando de algo que no tiene que ver con el trabajo, porque está claro que si el trabajador ni siquiera pegado, le hubiera insultado a una mujer o a un compañero, porque en realidad no es porque sea mujer, no hay duda, es un incumplimiento, o sea, en el medio no podés hacer esto, y imagínate si le hubiera pegado, levantado la mano a una compañía de trabajo, ya está, ya es el despido directo, y directo a Devoto casi. Pero acá estamos hablando de un comportamiento en el cual el empleador puede decir, y yo ya no te tengo confianza, o sea, no sé, yo te veía un barbo y ahora sos un tipo violento, ¿entendés? O sea, incurrir. Bueno, profe, ahora con lo que pasó hace muy poco con el asesinato de Úrsula, en la provincia de Buenos Aires, los policías que tengan denuncia por violencia de género directamente ya no pueden portar armas. Sí. Me parece que va en línea con esto. O sea, de hecho, este caso que yo estoy contando, hubo varios casos en los cuales a trabajadores que a veces con razón y a veces porque el empleador dijo, bueno, yo no quiero quedar escrachado, listo, prefiero despedir al trabajador por esto. Pero bueno, no deja de ser una situación en la cual, por un lado uno puede decir tranquilamente, válido o no válido, eso va a depender de cada uno, pero lo que hace esta persona afuera no tiene, o sea, no tiene por qué incidir porque estamos hablando de un trabajador impecable. Ahora otro va a decir, bueno, pero pará,
obviamente no se puede aducir incumplimiento contractual. No se puede aducir... Profe, es lo que pasó con Juan D'Artés. Juan D'Artés, cuando estaba trabajando en Polka, estaba filmando la novela Simona, tenía 400.000 denuncias de 1.000 millones de mujeres, y lamentablemente Adrián Suar tenía que pagarle el sueldo, no lo pudo despedir, le tuvo que pagar, y el chabón, flor de HDP, siguió laburando, y lamentablemente se le siguió pagando el sueldo, porque es lo que... Igual estaba sí lo trabajando podía el tipo. despedir y lo defendió igual. Ese es un caso medio raro, porque lo podía despedir y lo defendió. En este caso yo creo que, o sea, despedilo, pero es verdad que por ley, para mí, o sea, una indemnización le corresponde. O sea, obviamente despedilo, porque, o sea, despedilo. Pero no sé si en realidad estaría bien. O sea, uno porque se deja llevar por la bronca que le da. Es como cuando te dicen, y vos si haces penal defenderías a un violador. Es como que siempre te ponen en ese límite que vos decís como, no sé, es raro. Obviamente no, yo no estoy diciendo, y por eso un poco también lo que yo quiero es obligarlos a pensar a ustedes y que no sea tan lineal el hecho de una injuria es un incumplimiento grave que hace imposible la prosecución del contrato de trabajo, y ustedes se van a su casa diciendo, listo, cada vez que me toque un caso en el cual sea una injuria, hay despido. Pero bueno, este Igual, caso... profe, sí. una decisión tiene que tomar, porque, por ejemplo, si se alega que tiene muchas empleadoras mujeres trabajando que no quieren estar cerca de él, y por ejemplo, como en el caso anterior, no piensan ir a trabajar durante el tiempo que él siga trabajando, una decisión tiene que tomar, ya sea si lo tiene que despedir y indemnizarlo, o alegar que es un peligro para la seguridad de las mujeres trabajadoras. Sí. Algo de eso tiene que hacer. Yo alegaría igual que es un peligro para la seguridad de las mujeres trabajadoras si se demuestra que mandó a la mujer al hospital por golpearla. Sí, por supuesto. No sé si son es argumentos... una causa justa. O sea, no sé. Esto eventualmente, yo lo digo porque ustedes el día de mañana van a asesorar a empleadores y también a trabajadores, en realidad, porque puede pasar de que sea el trabajador el que llegue a su estudio y diga, estoy seguro que me van a despedir por esto, pero en realidad, bueno, yo siempre en la empresa fui un rey, o sea, ¿por qué me van a atribuir algo que no tiene nada que ver con el trabajo? Entonces, obviamente, va a depender, o sea, yo les puse el último caso bien extremo, una situación que, y teniendo en cuenta situaciones que están pasando, es algo casi insostenible, o sea, ningún empleador podría alegar diciendo, no, bueno, que lo que haga afuera no importa, porque imagínate encima un empleador hombre, porque esto significa que salen todos los medios, o sea, lo condena por todos lados, denuncia del colectivo de mujeres y un montón de situaciones. Pero puede pasar que, o sea, también, así como les digo esto, puede pasar de que haya algo que sea algo que tiene que ver con la vida privada del hombre, de esta persona, pero que no, capaz que no afecte a la empresa, y ahí sí no podría haber un abuso de confianza, una pérdida de confianza. ¿Sí? No sé, no se me ocurre otro caso en el cual puede pasar, pero bueno, esto puede llegar a suceder. Bueno, pero profe, le hago una casos, pregunta. perdón. Para Gianluca, pará. Usted es el profesor, o sea, usted nos está enseñando, entonces yo voy a escuchar lo que usted me dice y me voy a quedar con lo que usted me dice. Para usted, entonces, está muy mal. Vos tenés que sacar tus propias conclusiones. No, yo igual le voy a discutir, pero igual en esta que estoy confundido, pues ya me confundió, quiero que usted me diga como mi maestro que es. Entonces, para usted, la pérdida de confianza es un motivo para que yo lo despida y no lo indemnice o lo que sea. En realidad, no. Si vos escuchaste mis palabras, yo tampoco estoy convencido. Porque yo, o sea, a diferencia de lo que pasaba en los juegos, que dicho sea de paso, de todos perdiste, en el cual sí había una respuesta, si había contrato o no había contrato, acá no. Lo que yo estoy diciendo, y lo que vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, es muy casuístico todo. ¿Sí? Porque en un caso puede ser que la no toma de decisión por parte del empleador respecto al trabajador le signifique no solo un problema contractual, sino también un problema comercial. O sea, estamos hablando, si el empleador no toma una decisión respecto del trabajador, se le van todos los alumnos y él pierde la clase, o sea, pierde plata, entonces estamos hablando de casos extremos. Entonces ahí sí tiene que merituar. Bueno, acá sí hubo una pérdida de confianza
y eventualmente va a ser el juez quien va a decir, y sí, yo también lo hubiera despedido. O sea, no te puedo decir exactamente. Lo que, si me preguntas a mí, yo recomendaría en algunos casos, sí, el despido y bueno, bancar lo que venga respecto del empleador. Pero por lo menos decir, bueno, por lo menos te aseguraste de que quizás tenés un problema, pero no tenés otros. Ahora, en otros casos, capaz que analizaría, dice, bueno, no, en otros casos, o sea, ¿qué es lo que hizo el trabajador? No sé, por poner otro ejemplo, estoy tratando de no decir cosas que pueden lastimar a alguien, ¿no? Pero imagínate que el trabajador, no sé, es un trabajador que le gusta mucho tomar alcohol y que siempre llega borracho, es un alcohólico, y bueno, por ser alcohólico, no sé, fue detenido, que esto, lo otro, y se entera, bueno, y ahí dirías, y depende de lo que haga el trabajador en la empresa. Si es una persona Profe. Si es una persona, por ejemplo, que toma decisiones y de repente a sus trabajadores, a los empleados le dice, el que llega borracho lo he hecho, bueno, ahí sí, pará. Si vos decís que no llegue borracho y te encuentran borracho, ahora si hace otra cosa, ahí también puedes decir, bueno, pero es su vida, es lo que hace, ¿sí? Profe. Sí. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Yo creo que justamente con lo que usted está diciendo tiene que ver lo que pienso. Me parece que también importa qué lineamiento tenga el empleador. O sea, yo como empleadora, para mí, el tema de violencia de género es fundamental y ante cualquier duda, así como el principio de hechos sobre documentos, es un hecho que claramente se puede probar si una persona es violenta, si en este caso puntual, muy casuístico como lo que usted está diciendo, de que se vio que esta mujer va al hospital con golpes en su cuerpo. Entonces, en este caso es muy fácil de probar si realmente hay violencia de género o no la hay. Quizás para el empleador eso no es definitivo, como no lo puede ser el alcohol. Yo como empleadora, y sí, para mí son valores fundamentales, y ante cualquier duda tomaría una decisión en base a eso. Después, más allá de todo eso, está el tema de cómo, si lo indemnizo o no lo indemnizo. Para mí es con causa y no tenés derecho a nada. O sea, yo lo pienso así, como empleadora. Sí, que realmente hace imposible la vida del contrato, porque para mí cualquiera de los casos que usted mencionó hace imposible la vida del contrato de trabajo. Claro. Porque no puede seguir asistiendo al trabajo porque sus propios compañeros lo van a rechazar. En el caso de la escuela, los asistentes a la escuela, los padres no van a llevar a sus hijos. Y afecta comercialmente a la escuela si es un establecimiento privado. O sea, hace imposible la vida del contrato de trabajo, es por definición una injuria. Más, después, si llega a ser inocente y decimos, bueno, era sin causa, se pagará. Si llega a ser inocente, es así. Pero se tiene que correr ese riesgo. Hay que tomar un riesgo, es ese. O sea, es muy cierto lo que decís vos, Gianluca. Es como decir, y ya no va a ser lo mismo. O sea, hay un antes y un después de esto, ¿sí? Hay algo que, por decir así, entre comillas, está a favor del empleador, es que el empleador puede despedir siempre. O sea, no tiene por qué, hasta puede despedirlo, y lo peor que le puede pasar al empleador es tener que pagar una indemnización. Porque en realidad ustedes dirán, bueno, pero si es una causa falsa, ¿no? Y el trabajador lo despiden, bueno, pero también lo puede haber despedido sin causa y en realidad es lo mismo. No es que el empleador para despedir tiene que tener un procedimiento. Es decir, el empleador puede despedir cuando, como quiere. Entonces, en este sentido, bueno, yo invoco una pérdida de confianza. El buen abogado del empleador le tiene que decir, mira, vos decidís si querés seguir con el trabajo en la empresa, asumiendo los riesgos que conlleva esto y todas las consecuencias que puede traer, no solo para vos, para el comercial, sino para la relación con sus compañeros, o lo despedís teniendo en cuenta de que siempre está la posibilidad de que tengas que pagar. O sea, diciéndole, por las dudas no gastes los ahorros, anda ahorrando para tener que pagar la indemnización. ¿Sí? Porque además, tranquilamente, y acá seguramente Julián en algún momento le iba a preguntar, en este caso, ¿podría hasta el trabajador reclamar daño moral, daños y perjuicios? Por ejemplo, que se acredite 2 años después de que no había delito y que en realidad fue una falsa denuncia y le complicó la vida.
tranquilamente. Todo. Tranquilamente. Pérdida de chance, ¿Sí? Ojo, es el todo. juez laboral el quien va a determinar si es así o no. Porque el juez Claro. laboral Pero igual también. para El juez mí el laboral juez también. en ese caso, perdón, para Sí, mí sí. el juez en ese caso también tiene que valorar que el empleador estaba cuidando la seguridad Exactamente. en el caso del abusador de los chicos y en el caso del golpeador de las mujeres que trabajan en la empresa, porque por más de que sea un trabajador excelente, es una sola persona. Sí. No es que es una persona en el trabajo y otra persona en su casa, es una persona violenta y puede ser violenta en cualquier lado, o sea. Exactamente. O sea, Me parece que habría que ponderar incluso eso. no podría una de las compañeras exigirle que lo despida o no presentarse más a trabajar. O sea, si yo fuese la abogada de una de las mujeres que sigue trabajando como que con un estamos violento, Y obviamente que podría. lo notifico a mi empleador. Eso y tiene le que digo, ver, no voy a eso continuar asistiendo. tiene que ver con las consecuencias que puede conllevar. Sí, bueno, eso se puede dar o no, porque de repente el empleador puede decir que no, y tampoco la trabajadora se podría considerar despedida por esto. Esto ya empieza a ser más complicado, ¿no? Igual, profe, Pero una cosa, lo que sí el juez tiene que valorar todo esto, obviamente. Alto quilombo va a tener el juez laboral, ¿no? Porque analizar esto, y es más, y vamos a ser muy realistas. Imaginamos que en el caso, imaginamos que hay dos casos iguales, del último caso del hombre que tiene que ver con violento con la mujer, y estamos ante un juez hombre o ante un juez mujer. Y yo me hago cargo de lo que digo. Estoy 100% seguro que la jueza mujer hubiera dicho es un despido válido. El juez hombre capaz que lo hubiera analizado, pero hasta por una cuestión hasta de cuestión de género, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando yo les conté el caso de la chica que le había prendido fuego el marido y que justo era una jueza mujer? Yo le dije, vos sos mujer, o sea, vos no podés no decidir otra cosa, o sea, la apreté por ese lado. Entonces, también hay que tener en cuenta esto, que así como es totalmente subjetivo el análisis que va a hacer el empleador respecto de si es una situación de pérdida de confianza o no, va a tener mucho que ver si el empleador, por ejemplo, tiene hijas mujeres, o sea, un montón de situaciones, porque de repente dice, bueno, le puede pasar a mi hija y bueno, no lo quiero. Entonces, es totalmente subjetivo, también va a ser subjetivo el análisis del juez. Entonces, es como que, por eso, contestándose ahí a Julián, ¿cuál sería la respuesta correcta? No lo sé, porque va a depender del caso en particular. Capaz que si a todas luces se ve que es una falsa denuncia, ahí yo puedo decir como empleador me la banco, ¿sí? Capaz que me la banco lo que venga, capaz que me quedo sin trabajadores y es solo, pero bueno, o sea, puede llegar a pasar esto, pero bueno, son situaciones que a veces se presentan y en realidad nos fuimos demasiado por las ramas porque tampoco es tan normal que esto pase, ¿no? No es que todos los días el empleador tiene que despedir a un trabajador que tiró cheque sin fondo, porque le acusan, pero bueno, esto a veces pasa. Es más, y ya que estamos, ¿de qué cuadro eras, Julián, vos? De River, del más grande, del campeón. Pensé que eras de River. Sin ir más lejos, hubo dos casos de jugadores de fútbol de dos equipos, Boca y Vélez, principalmente el de Boca, que es Villa, que también tiene una denuncia de género por esposa, y en un momento se armaban un revuelo, los directivos de Boca salieron a decir, no, vamos a bancar, lo separamos al jugador, bueno, ahora está jugando. O sea, está bien que hubo cosas en el medio en el cual la esposa dijo, yo no quiero que él deje de jugar, bueno, situaciones, pero si hubiera, bueno, vos sos de River, pero si hubiera venido los directivos de Boca a hablar con Gianluca, vos eras de Boca, ¿no, Gianluca? Sí, yo. Si te hubieran preguntado a vos, ¿qué hacemos con Villa? Igual capaz que yo no puedo creer que siga jugando, me parece una cosa, o sea, no lo puedo creer, es de otro mundo, del siglo XVIII, no lo hayan rajado. Sí, están las fotos de la mujer como estaba golpeada, es una locura. Sí, o sea, viste, y sin embargo, no todos los empleadores pensaron lo mismo. Y lo que pasa es que eso también tiene que ver otra situación, que tiene que ver con los hinchas de Boca, porque si en vez de ser Villa hubiera sido Carlitos Tevez, otra cosa, o si hubiera sido Buffarini, lo hubieran echado a los 2 minutos porque no lo quieren más a Buffarini, o sea, situaciones que pasan, lo mismo pasa en Vélez. En Vélez hay como un departamento de la mujer y que dijo que los jugadores no pueden jugar más y ahora están jugando, bueno, situaciones que se dan que, bueno, en fin. ¿Ibas a decir algo, Julián, o alguien más? Pues nos fuimos un poco de tema con esto. No, profe. No. Es un temón igual, pero a mí lo que se me vino es que
estos casos quizás son difíciles, pero al haber denuncias penales que no fueron archivadas de una por falta de pruebas, es un poco más sólido a la hora de tomar una decisión si la causa tuvo trámite. El tema que se me venía a mí es, ¿qué pasa hoy con todo lo que son las redes y quizás denuncias o rumores? Entonces en un colegio se empieza a comentar en un grupo de WhatsApp o que hay supuestamente una denuncia. Entonces, ante rumores o ante cuestiones sin sustento, ahí es mucho más delicado porque la gente lo termina creyendo y el empleador se ve entre la espada y la pared de tomar decisiones sin nada, porque en definitiva si la causa tuvo un trámite o si el hecho existió, bueno, podría haber más sustento, pero ahí vos decís, puedo estar despidiendo a alguien porque la gente se terminó creyendo o porque en el edificio hubo un rumor o un comentario, entonces, y eso está pasando bastante en muchas situaciones, ¿no? Totalmente. Esto quizás antes no pasaba, estamos hablando hace muchos años, porque, por ejemplo, en una situación, no estamos hablando, o quizás mismo, la situación del último caso, en el cual el trabajador golpea a la mujer. Si esto pasaba hace 20 años, capaz que nadie se enteraba, porque si la mujer no hacía la denuncia, no había ningún medio, nunca el empleador se enteraba. Es más, hasta diría, y también me hago cargo de lo que digo, si alguien se enteraba, capaz que se minimizaba, porque antes se entendía que hasta podría ser normal, una cosa del siglo pasado y como de esquimales, ¿no? Ahora no, porque pasa esto y a los 2 minutos se enteró todo el mundo. Y ya que hablaste, y este tema es interesante, y hoy vamos a empezar con 2.45, pero creo que es más interesante este debate. Y yo le abro el juego y les subo la apuesta. Y acá les pregunto algo. Imagínense que, y les voy a poner otro caso que se dio, ¿no? Imagínense que el empleador, no solo el empleador, en realidad el empleador se entera porque muchos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa dice, mira lo que publicó este hombre hace 5 años. Entonces, dice, ¿qué? Caso Matera, el jugador de rugby. Y publicó en Twitter, odio a los paraguayos, a los bolivianos, se tendría que volver a su país. Son todos ladrones. Cosa que... Como pasó con lo de los Pumas. Claro, por eso, con Matera. En realidad pasó con Matera y hay un montón de cosas. Hay un pibe que ahora tiene un cargo público, que publicó hace muchos años, cuando tenía 12 años, dice, el boliviano de la esquina casi me toca, qué asco. O sea, ahora pasa. Y yo en su momento dije, si alguna vez habré dicho algo, va a venir y me va a decir, o sea, porque alguna vez he dicho, es más, yo cuando pasó lo de Matera, mi mamá es paraguaya, entonces, claro, lo primero que sentí es, ¿cómo va a decir eso los paraguayos? Y yo me acuerdo que charlando con mi mamá, y ella en chiste me dice, bueno, pero vos te acordás, mi mamá es paraguaya, y yo cuando era chico, y me decían, ¿vos sos paraguayo? Le digo, no, ni en pedo, yo soy argentino, paraguayo ni loco. Me decía, ¿vos te acordás que no te gustaba que te digan paraguayo? Era como un insulto. Yo digo, sí, ahora es como un orgullo de decir que tengo sangre guaraní. Pero, o sea, si de repente pasa esto, de que se entera de que esta persona tiene algunas creencias, hasta, vamos a hacer un ejemplo bien extremo. Un trabajador publica cosas nazis, aguante Hitler, se quedó corto Hitler, boludeces como esa, y de repente estamos hablando de gente, compañeros de trabajo que capaz que son judíos. ¿Qué tendría que hacer el empleador? Un lío bárbaro, ¿no? O sea, un quilombo tendría el empleador. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque en realidad quizás son publicaciones viejas, son publicaciones, o sea, ¿qué es lo primero que diría el trabajador, como dicen todas estas personas cuando le descubren? No soy yo, me hackearon. No, no es mía. Me hackearon, ¿no? O sea, yo no lo publiqué. Sí, no me hago cargo. Al contrario, ¿cómo voy a publicar eso si yo tengo un montón de amigos judíos y los amo a todos? ¿Sí? Bueno, es una situación complicada, ¿no? O sea, no hace falta que responda porque en realidad va a depender el caso y va a depender la situación, pero y también va a depender quién termine resolviendo. ¿Sí? Porque esto me lo dijo un juez diciendo, el juez es ser humano también, juez o jueza, ¿no? Y tiene sentimientos, prejuicios y un montón de cosas. Y recuerdo
que cuando se terminó de aprobar la ley de divorcio, estamos hablando del año 86, 87, imagínense, creo que ninguno había nacido de este curso, muchos jueces civiles que eran católicos dicen yo no pienso dictar ninguna sentencia de divorcio, porque no estoy de acuerdo. A pesar de que lo decía la ley, porque no estoy de acuerdo. Entonces, yo en ese momento pensaba, digo, que el juez también tiene sentimientos. Imaginemos, tiene que resolver sobre estas situaciones y le pasa esto. Y bueno, no es tan fácil de definir esto, ¿sí? O sea que en realidad, por más expectativa que tenga Julián de que digas que soy tu maestro, no tengo una respuesta. La respuesta es esta. A ver, como diría Kung Fu Panda, escucha tu corazón a ver qué dice, qué es lo que harías. Porque puede ser que sea una respuesta válida u otra, puede ser una resolución, y hasta puede ser una solución, y esto es un consejo para la vida profesional. Ustedes pueden estar muy seguros de lo que piensan. Pueden estar totalmente convencidos de que está bien lo que está haciendo el empleador, y después el juez decide otra cosa. Van a tener que acostumbrarse a que esto suceda. Quizás un buen abogado lo que hace es pensar como piensa él, pensar como pensaría el contrario, pensar como pensaría alguien contrario, ¿sí? O sea, ser el abogado de Dios, del diablo, de la Virgen María y de Satanás. O sea, y hasta decirle al empleador, mira, tenés todas estas soluciones, hacer esta de la más extrema a la menos extrema. Vos definís. Si el empleador te dice, no, pero vos sos mi abogado, tenés que decirme vos qué hacer. No, en realidad es tu plata, o sea, vos tenés que definir. Esto también es importante. Nunca decían ustedes como abogados, que sea el cliente, ¿sí? Tanto el trabajador como el empleador. Porque puede ser que el trabajador diga, ¿qué hago? ¿Le hago juicio? ¿Voy con los daños y perjuicios? ¿Voy con esta de punta? Bueno, depende de usted, porque en realidad capaz que usted necesita seguir trabajando y no se haga el loco. Ahora, si usted no tiene expectativa de seguir trabajando y quiere ir por todo, vamos por todo. Pero no me pregunte a mí. Yo a lo sumo le puedo decir, hay chances de ganar o no hay chances de ganar. Y ahí vamos. Si usted me dice, por más que no haya chance de ganar, vamos igual, listo. Vamos a salir a atacar al Bayern Múnich de visitante. Ahora si no, bueno, vamos a tratar de defendernos y ver qué pasa. Es otra cosa, ¿se entiende? Esta sería la lógica de esta situación. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? Hacemos el final de este tema y comenzamos el fin de semana. ¿Algún comentario más? Hoy, por ser viernes, sí, profe. Debatimos demasiado por ser viernes, ¿no? Es como que... Es más, hoy sí daba para estar tomando cervezas todos en bule y empezar a filosofar, ¿no? Y encima después de la segunda, tercera cerveza, yo le hubiera hecho a la mierda de este. Sí, siempre y cuando no se pongan violentos los que toman, ¿no? Sí, perdón. No, lo que yo pensé también antes cuando estábamos viendo lo de los casos sobre cuestión de género, es que yo no sé si se puede aplicar, pero está la ley Micaela, digamos, claro, y bueno, y como tiene que ver como con la temática, digo, todo lo que es, digamos, machismo, todo esto, digamos, para el trabajador, por lo menos antes de despedirlo, se le podría dar algún tipo de capacitación o algo así, como por lo menos como para reeducarlo, por así decirlo, o por lo menos intentar. La ley Micaela tiene que ver con esos cursos de concientización de las personas sobre el tema de género, ¿sí? Violencia de género, o sea, esos son cursos obligatorios para los que quieren tener cargos públicos, entre los cuales está el Poder Judicial, que sí o sí para concursar para secretario o juez tiene que tener este curso. Ahora, si vos me preguntás a mí, es como que vos me preguntes, estaría bueno, ¿no?, que cuando condena a una persona y vaya a la cárcel, la pena le sirva para resocializarse y salga bueno. Y yo te diría, sería genial. Es más, mi tema de tesis que tiene que ver con el derecho al trabajo, yo planteaba que el trabajo, ahí creo que es el único caso que coincidimos con Julián, el trabajo está bien que trabajen los que están presos y también está bien que cobren, porque en realidad, porque si no sería un trabajo penoso. Pero no para que cobren como un premio, porque aparte cobran menos del mínimo vital y móvil, o sea, y encima no cobran porque tiene que ser depositado en una cuenta, ¿no? Bueno. Pero está bueno que esta persona
esté inserto en un régimen laboral con responsabilidad, compromiso, que puede ser sancionado. ¿Por qué? Para que asuma responsabilidad y valore algunas cosas. Entonces estaría buenísimo. Igual está probado estadísticamente que muchos de los trabajadores que, por ejemplo, aprenden un oficio o profesión en la cárcel y después salen y pueden vivir de eso, no reinciden, porque la cárcel está lleno de reincidentes, no está lleno de gente que comete por primera vez, sino está lleno de gente que roba, está un año, sale y vuelve a robar, está 2 años, sale y vuelve a robar, o sea, está lleno de reincidentes. Entonces, está bueno esto. Entonces, si vos me preguntás a mí, estaría buenísimo que la empresa diga, momento, un segundito, no lo voy a despedir al trabajador, yo lo voy a obligar a hacer un curso de género y con eso nunca más va a tocar una mujer. Y estaría buenísimo. Hay que ver si los compañeros aceptan, o sea, porque si les pregunto, hay veces que la condena social es mucho más grave que la condena judicial. Es terrible, o sea, vos sabés que una persona, y eso me incluyo, ¿no? Los prejuicios son terribles en todos nosotros, porque hasta aún te dice, che, me parece que ese de ahí le pegó a la mujer, uno no empieza a decir, no, pará, hasta que no se pruebe, uno ya está, ya lo juzgó, ya dice, este es violento. Entonces, es más, hasta dice, con razón, sí, yo le vi cara de violento a este. O sea, entonces, hay veces que al empleador no tiene esa herramienta, o sea, no tiene la posibilidad de hacer esto, ¿sí? Hasta puede ser condenado el empleador diciendo, este la está protegiendo. Claro, no lo despide porque es hombre, ¿sí? Y encima le da posibilidad de este curso que no sirve para nada, ¿sí? O sea, son situaciones bastante complicadas, ¿sí? Porque esto, además, y te vuelvo, yo me hago cargo, ¿no? Es algo, lo que tiene que ver con la violencia de género, es algo muy, muy sensible, terriblemente sensible. Obviamente los extremos no son muy buenos para nada, en este caso mucho menos, ¿sí? Porque en realidad, digo, vuelta, yo siempre me hago cargo de lo que digo, ¿no? Está bien que está siendo grabado, pero bueno, no todos los hombres son violentos, o sea que en realidad decir que los hombres son violentos, asesinos, está mal, ¿sí? Ahora, tampoco voy a caer en el hecho de que es lo mismo, o sea, el asesinato es lo mismo un hombre o una mujer, ¿no? Bueno, pero vos ves la cantidad de mujeres siendo asesinadas por sus exparejas y cada vez más violento, y vos decís, este tipo está loco, o sea, este tipo, o sea, y te da la sensación y la violencia, a pesar de que soy un docente de la facultad, lo tengo que decir, yo por momentos cuando escucho, cuando vi lo de la chica de Villa en la Angostura, de que la persiguió, que es delante de todo, yo digo, y este tipo sí tienes que matarlo, o sea, eso lo tienes que matar. Entonces mi mujer me dice, pero pará, vos, ¿qué estás diciendo? O sea, no, vos que eras defensor de los presos, esa cosa, le digo, bueno, hay veces que o sea, pero a su vez también me ha pasado de que de repente, no sé, situación en el cual, por ejemplo, se denuncia, hay una denuncia de un hombre violento y yo de repente en algún momento he atinado a decir en una reunión donde estaba mi mujer, mi cuñada es una mujer joven, cosa con todos idealistas, o sea, con el pañuelo verde atado por todos lados, entonces yo atiné a decir solamente en una reunión familiar, dice, bueno, pero pará, hay que probar, hay que ver, casi me mata. Me dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás tolerando la violencia machista? Le digo, no, simplemente tengo que decir que es una denuncia y no se sabe si es verdad o no. Bueno, dije, nunca más. Entonces, porque esto trae mucha sensibilidad, ¿no? Sí, aparte de decir, claro, porque vos lo defendés, vieron que acá es así. O sea, las situaciones son muy sensibles. Entonces, como pasa también en la política, ¿no? Cuando uno dice, che, no sé, la vacunación VIP, dicen, no, mentira, esto no pasó, o sí pasó, es un invento de los periodistas, o es grave, bueno, vieron que se pone muy sensible la gente y empieza a decir, claro, vos decís una cosa, sos gorila, vos decís, claro, vos sos macrista, vos sos kirchnerista, bueno, en esto también pasa. Entonces, es como que es una situación bastante complicada, pero por suerte, yo creo que para concluir esta parte del tema, no es una situación que sea muy seguido. No es que el empleador tiene que estar todo el tiempo pensando todos los meses, tengo un tipo que es violento con la mujer, tengo un tipo que tira cheques sin fondos, denuncia de violación, esta mujer ahogó al hijo. Esto, o sea, porque si no dice, cierro la empresa y me dedico a vender artesanías en el bolsón porque tengo que lidiar. No, bueno, pero hay veces que hay situaciones en las cuales,
y sin irme al extremo, en el cual, es decir, yo tengo un trabajador que está en un puesto de jerarquía, que tiene una responsabilidad, y de repente tiene un actuar que va en contra de eso, y bueno, yo puedo aducir pérdida de confianza y despedirlo, ¿sí? Obviamente me puede salir mal, ¿sí? Un despido con causa siempre puede pasar que le salga mal, porque puede ser que la causa no sea real, o puede ser que el juez entienda, sí, era una causa, era una injuria, pero no era tan grave como para que lo despidas, tendría que haberlo suspendido, listo, perdió el juicio el empleador. Pero bueno, el empleador dice, bueno, yo me arriesgué, yo sabía que podía pasar esto, entonces yo me asesoré y esto puede llegar a suceder. Bueno, y para terminar acá, lo que no había dicho respecto al despido directo o indirecto. ¿Qué tiene que ver con esto, con el despido directo e indirecto? La diferencia, esto tiene que ver con quién toma la decisión de despedir. Esto significa que si el trabajador, ante un incumplimiento del empleador, intima para que cese con ese incumplimiento y el empleador no cesa con ese incumplimiento, se puede considerar despedido. A eso se le llama despido indirecto. Ejemplo, trabajador va a trabajar, empleado de seguridad le dice, no, tengo órdenes de no dejarte entrar. ¿Pero por qué? Si yo trabajo acá. No sé, ¿vos sos tan? Sí, bueno, no entras. No, yo quiero entrar. No entras. Listo, va a ver el abogado y le dice, no me deja entrar. Bueno, tenés que intimar para que te den tareas efectivas. Perfecto. Intimo para que me den tareas efectivas, no me dan. ¿Qué hago? Me considero despedido. Listo, inicio un juicio. Si el juez entiende de que yo tenía razón, de que no me dejaron entrar y es válido ese despido, hay una injuria, pero en cabeza del empleador, es un despido indirecto con indemnización. Ahora, cuando el empleador es quien despide, que puede ser con causa, sin causa o con una causa injustificada, es un despido directo, ¿sí? Por eso, directo empleador, indirecto trabajador. Si es con causa y se acredita que es con causa, el empleador no paga nada. Si es sin causa, el empleador paga indemnizaciones comunes. Si es con una causa que no fue suficientemente grave como para considerarse para despedirlo, el empleador va a tener que ser condenado a pagar indemnizaciones comunes, ¿sí? Y después vamos a ver que en algunos casos, además de pagar estas indemnizaciones comunes, tiene que pagar más plata por la situación en la cual se configuró el despido. Bueno, entonces, sin causa, indemnizaciones comunes, y sin una causa suficiente que fundamente el despido, también indemnizaciones comunes, ¿sería? Indemnizaciones comunes, que puede ser agravada si se dan otras situaciones, que vamos a verlo con más detenimiento el lunes. Bueno, yo creo que por hoy estamos. Yo sé que podríamos haber seguido debatiendo de esto. Quizás nos ponemos de acuerdo o no. También es cierto que a veces este tipo de charlas hace que uno se ponga muy sentimental y hasta podemos terminar peleando, ¿no? Porque decir, ¿qué querés decir vos con eso? Entonces, bueno, por hoy, como siendo No, humilde, profe, igual la próxima no nos ponga casos. Vamos a casos un poquito más fáciles. Usted hoy nos dio unos casos difíciles en los cuales era difícil. Pero vamos a hablar de que cuando un empleado trabaja cómodo, es muy difícil que llegue tarde, es muy difícil que se porte mal. Por lo general, cuando pasan esas cosas es porque el empleador también tiene los suyos. hay gente que nunca llega tarde en la vida, y esto lo mejor que me pasó en la vida a mí fue mi mujer. Y sin embargo, nunca llegó a tiempo a ningún lado. Es más, al principio quedamos en un lugar, llegaba tarde, entonces a partir de ese momento dijo, ¿te paso a buscar o venía a buscarme? Porque si no, yo estaba esperando un montón de tiempo. Vieron que hay gente muy puntual, hay gente que llega antes y hay gente que llega tarde siempre, bueno, es así. Entonces no es así. Hay trabajadores y trabajadores. Esto es así, es como la vida. Vos, Julián, conocés gente buena, gente más o menos y gente mala, ¿sí? Es así. Y no necesariamente la gente mala es porque está en un mal ambiente. Hay gente mala que decís, pero... Y hay gente buena que está en un mal ambiente rodeada de un montón de cosas y sin embargo es buena. O sea, no necesariamente. Porque el trabajador, o sea, el empleador, primero que el empleador no es el padre del trabajador. O sea, no es una sociedad de beneficencia. No es que le tiene que dar todos los gustos, sino que simplemente tiene que cumplir con el contrato. Entonces,
le paga para llegar temprano. Y si esto no se da, puede sancionarlo. O sea que situaciones que pasan. Pero cuando esto no se da, para eso está la ley, porque para eso existe la ley de contrato de trabajo y para eso existe el derecho laboral, y por suerte sigue existiendo, entonces aquellos que se dedican al derecho laboral van a tener tiempo de lo que estudiaron aplicarlo, y les puedo asegurar algo, y acá sí termino, porque ya prometí mil veces que era viernes. A mí me encanta debatir con los alumnos, y más de la edad de ustedes, porque cada vez yo tengo más diferencia, pero también les digo de que yo también cuando era joven era muy idealista, y yo pensaba que el mundo podía ser diferente, y yo podía cambiar el mundo, y bueno, que esto, lo otro. Y una vez escuché una frase de Bono Vox, cantante de U2, que dijo que cuando yo era joven quería cambiar el mundo, ahora me conformo con solo cambiar el mío. O sea que todos esos sentimientos que ustedes tienen ahora, que está muy bien, porque lo plasman en querer cambiar, que esto, lo otro, bueno, quiero justicia, no es que lo pierdan, sino que después dense cuenta de que hay que ser más realistas. Entonces se van a dar cuenta de que no todos son buenos, no todos son malos, hay que empezar a tratar a la gente de otra manera, no hay que ser tan bueno, tan abierto, tan generoso, en el sentido, no hay que ser cauteloso, hay que ser bueno con todo, pero hay que tener en cuenta eso, de que lamentablemente muchas veces la gente te va a decepcionar, ¿sí? Y cuando te decepciona la gente, no es porque vos hiciste algo mal, sino porque capaz que te diste cuenta que esa persona no es como vos. Es así, hay veces que esto sucede. A mí soy una persona que me gusta, no sé, regalar, hacer regalos, o sea, me encanta comprarle cosas a mi mujer, a mi hijo, y no me gusta, o sea, no me interesa que me regalen, y bueno, pero hay gente que no es así, ¿sí? Hay gente que no es así, hay gente que de repente te olvidas de un cumpleaños y se enoja y piensa que no lo querés más, y bueno, situaciones. No sé qué tiene que ver lo que estoy diciendo, pero no importa. Bueno, ahora sí, nos vemos el lunes, descansen mucho, y bueno, seguramente no vamos a hablar más de la pérdida de confianza. A partir del lunes hablamos de números, o sea, fríos números, nada de pensar y de razonar, nada de filosofía barata. Así que, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Buen fin de para todos.